Ok, ahí estamos. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho tu disponibilidad, tu puntualidad, por aceptar darnos una charla en este doctorado de didáctica de las ciencias experimentales. Somos un país pequeño nosotros acá en Chile y por lo tanto nuestro número de estudiantes es pequeño. Nosotros tenemos cursos de 4 o 5 estudiantes, probablemente no es como la Universidad de Oviedo, que son muchos, ¿no es cierto? Eh, pero yo antes de hacer las presentaciones formales de las personas que están presentes, yo solamente voy a contar un poco porque yo fui uno de los que, yo fui el que te propuso como nombre para esta serie de charlas. Nosotros estamos aquí en un curso de epistemología o de filosofía de la ciencia en general, que es un curso obligatorio dentro del programa de estudios de doctorado en didáctica de las ciencias experimentales. Y acostumbramos tener expositores que nos den distintas perspectivas respecto a distintos temas científicos, temas de criterios de marcación de ciencia en general, teorías de la verdad, filosofías específicas de ciertas disciplinas, etcétera. Y claro, yo conversando con Diego, que está presente, que por coincidencia es el director del programa, claro, yo le mencioné a Diego que es bueno que en nuestro doctorado también demos realce a visiones de marcos filosóficos de filósofos hispanos, ¿ya? Porque muchas veces uno tiende a dar marcos filosóficos de la escuela anglosajona, alemana, y tenemos muy buenos filósofos en el mundo hispano. Y ciertamente que yo personalmente llegué al tema de la filosofía de Gustavo Bueno por un paper que tuve que escribir en donde me solicitaron incluirla dentro de una visión y la encontré súper interesante. Yo conocía un poco la filosofía de Gustavo Bueno desde el punto de vista de filosofía política, pero no de filosofía de la ciencia. Así que como tú además perteneces a la Fundación Gustavo Bueno, y había visto unas charlas tuyas en YouTube. Yo dije, bueno, aquí tenemos, digamos, una muy buena oportunidad para adentrarnos en la filosofía de Bueno, al menos en el tema de la filosofía de la ciencia, porque en realidad es tan grande la obra de él que daría como para varias charlas, ¿no es cierto? Así que muchas gracias, Carlos. Vamos a partir con las presentaciones. Bueno, yo aprovecho de presentarme, ¿no es cierto? Mi nombre es Waldo Quirós y yo soy químico de formación, soy químico industrial de formación y me especialicé a nivel doctoral en química ambiental. Pero me he metido a temas de filosofía de la ciencia por el tema educativo. ¿Ya? Yo tuve curso de filosofía de la ciencia para mi doctorado, ¿no es cierto? Pero me di cuenta que tenía utilidad educativa y por eso estoy participando de este curso de epistemología de la ciencia en el doctorado. Tengo algunos artículos, la mayoría de mis artículos son en química ambiental y química analítica, pero tengo algunos artículos de aplicar ciertos marcos filosóficos a la educación científica y por eso estoy aquí presente. Así que vamos a partir también con las presentaciones. Chicas, ustedes que están en la sala, si se pueden presentar, por favor. Hola, ¿qué tal? Eh, Mi nombre es Jennifer. Soy profesora de Biología y Ciencias de formación, magíster en didáctica de aquí de la misma universidad. Y ahora, cursando el doctorado, me interesa mucho esta charla, entendiendo que, bueno, mi tema de tesis toca más o menos lo que es la ciencia dentro de un contexto sociológico determinado, así que muy emocionada por lo que nos vas a contar y poder ahí discutir en torno a ciertas temáticas. Hola, ¿me escuchan bien? Que se escucha mucho ruido hay mucho ruido de fondo aquí en Súper en la bien. sala. Ah, ya, excelente, ya. Bueno, mi nombre es Paula, la que está saludando aquí. Soy profesora de física y matemática de formación y también soy magíster en didáctica. Me interesa bastante el tema porque, bueno, también mirando un poco los trabajos del profesor Carlos, me di cuenta que también ha estudiado el cambio climático, que es uno de mis intereses en relación con algunos trabajos que estoy desarrollando, entonces me interesa mucho escuchar y también quizás si es que está la posibilidad de poder preguntarle sobre eso, o si nos puede comentar algo de eso también.
sería para mí muy provechoso. Eso. Hola, aquí María Paz Beltrán, también entusiasmada de esta charla. Soy bióloga de formación inicial, magíster también de acá de esta universidad en didáctica de las ciencias. Y nada, igual que Paula, también me interesan los temas vinculados al cambio climático, así que también me sumo a esta petición. Hola, yo soy Diego, soy profesor del Instituto de Física en la universidad. Después de estudiar física, estudié filosofía de la física y, junto con Waldo dirigimos este seminario. Te agradezco mucho, Carlos, por haber aceptado y nada, sin más, por favor, escuchamos. Muchas gracias por estar. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un placer para mí participar en este seminario de epistemología, ¿no? de la vuestra Pontificia Universidad Católica, ¿no? de Valparaíso, ¿no? Un placer pues poder hablar hoy para vosotros, ¿no? Aunque sea desde el otro lado del hemisferio, ¿no? Bueno, lo que quiero hacer es lo siguiente, ¿no? Pues en el marco de una primera hora, ¿no? Para que luego tengamos tiempo para discutir, pues hacer una presentación relativa intentar responder a qué es la ciencia, ¿no? E intentar responder desde el punto de vista de una filosofía materialista de la ciencia, ¿no? Cuando digo filosofía materialista de la ciencia, quiero decir que lo que voy a dar es la respuesta del materialismo filosófico, que es el sistema filosófico forjado por el filósofo español Gustavo Bueno y que luego tiene detrás pues, a una importante escuela de filosofía que se llama la Escuela de Filosofía de Oviedo, pero que desborda Oviedo. Quiero decir que de la que forman parte pues, investigadores que están en España, en México, Perú, Argentina. Quiero decir que ya es una cosa que ha salido generalmente se mueve en todo lo que sería el ámbito de la hispanidad, ¿no? Eh, y esa filosofía de la ciencia, del materialismo filosófico, tiene un nombre, ¿no? El nombre es la teoría del cierre categorial, ¿no? Y entonces, dentro de lo que quiero explicar es esa idea, que es quizás la idea nuclear de la filosofía de la ciencia de Gustavo Bueno, que es la idea de cierre categorial, ¿no? Que nos saldrá más adelante, ¿no? Eh, Quizás para comenzar también contar un poco cómo me he interesado yo por estos temas, ¿no? Que en cierto modo son muy parecidos a los que acabáis de exponer vosotros, ¿no? Yo soy de formación matemático, lo que pasa es que pues siempre tuve un poco esa vocación escindida de que dentro de las matemáticas me interesaba mucho todo lo que tenía que ver con la lógica y la teoría de conjuntos. Y entonces pues resultó que pasado el tiempo acabé pues orientándome hacia cuestiones que tienen que ver con la gnoseología, fundamentos de la matemática, etcétera, ¿no? Ahí voy a ir para atrás un segundo que se me ha pasado. A ver, ahora. Entonces, con temas que tienen que ver con filosofía de las matemáticas, ¿no? Y eso ya más bien ya me llevó pues, al campo directamente de la filosofía, ¿no? Entonces yo hice luego el doctorado en filosofía, ¿no? Y actualmente yo soy profesor de matemáticas, pero también soy investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, pues donde toco generalmente pues, temas de filosofía de la ciencia, pero bueno, también de muchas veces otro tipo de temas, ¿no? Filosofía de las matemáticas, de la física, pues de la llamada ciencia del cambio climático, de la economía, en fin, que temas que luego, si queréis, lo relacionado con el cambio climático y cómo aplican estas ideas que voy a exponer, pues podemos luego tratar. Eh, Me pedisteis pues un texto, ¿no? Para leer y hacerse una pequeña idea, ¿no? De por dónde van a ir los tiros, ¿no? Y el texto que os pasé fue un pequeño resumen, un parágrafo de mi último libro, Filosofía de la Inteligencia Artificial, donde expongo de una manera muy telegráfica, muy simplificada, ¿no? Pues la idea de ciencia de Gustavo Bueno, ¿no? Esa idea pues aparece expuesta en los sucesivos volúmenes de la teoría del cierre categorial, ¿no? Aquí pongo la imagen, el primer volumen, ¿no? Y luego una versión más resumida, pues aparece en un librito que se acaba de reeditar, que se llama ¿Qué es la ciencia? De Gustavo Bueno. Este libro está libre en Internet, se puede leer perfectamente en Internet, pero si alguien lo quiere en papel, pues se acaba de reeditar, ¿no? Y este libro hace pareja con otro que se llama ¿Qué es la filosofía? De Gustavo Bueno, ¿no? Y siempre recomiendo leer los dos en pareja, ¿no? Porque se complementan muy bien, ¿no? De ver qué es la ciencia, qué es la filosofía, pero también las relaciones que hay entre ambas, ¿no? Bien, históricamente
lo que nos encontramos, y comienzo ya con la exposición, ¿no? Un poco desde de la filosofía de la ciencia materialista, hay 4 modulaciones de ciencias, no se han dado. En un primer lugar estaba la ciencia como saber hacer, ¿no? Que son básicamente las técnicas, ¿no? Cuyo escenario es el taller. A esa idea de ciencia, como puede ser la ciencia del navegante o la ciencia del zapatero, siguió un tipo de ciencia, una segunda acepción, que es la ciencia como sistema ordenado de proposiciones derivadas de principios, ¿no? Esta es la idea de ciencia que aplica pues, a la geometría euclídea, pero también a la física aristotélica o a la teología escolástica, ¿no? Hay que recordar que durante la Edad Media la ciencia, la primera ciencia era sin duda alguna la teología, ¿no? Bien, el lugar donde se practicaba esta segunda acepción de ciencia es la academia o la escuela, ¿no? La academia platónica, pero también la escuela en el sentido de la escolástica, ¿no? De toda la filosofía medieval. Tenemos una tercera modulación de ciencia, que es la ciencia en sentido positivo, ¿no? Lo que generalmente entendemos a día de hoy como ciencias positivas. Me refiero a la mecánica newtoniana, la química, la termodinámica, la biología molecular, cuyo escenario ahora ya sí es el laboratorio. Y finalmente aparece una cuarta modulación, que es una extensión, por así decir, de la anterior, y que aparece ya, si la anterior la podemos ligar a lo que sería la revolución científica en el siglo XVII, la siguiente podemos decir que aparece ya más bien en torno al siglo XVIII-XIX, ¿no? Es lo que, y donde más florecen es en el siglo XX. Son las llamadas ciencias en sentido humano, ¿no? Las ciencias humanas, ¿no? Como extensión de la anterior acepción a disciplinas como la psicología, la sociología, la economía, la historia, y cuyo lugar de trabajo ya no es el laboratorio, sino la biblioteca. Bien, históricamente se han dado estas 4 ideas de ciencia, ¿no? La que el materialismo filosófico de Bueno toma como referencia obligada es esta, es obviamente la ciencia en sentido positivo, ¿no? Y no hay tantas, ¿no? Está la física, la química, grandes partes de la biología, las matemáticas también, ¿no? Cuando entendemos que aunque las matemáticas encajarían originariamente en la segunda acepción, ¿no? Muchas veces se pueden entender también como una, y eso será una cosa en la que insistiré, como una ciencia en sentido positivo, ¿no? Porque como intentaré explicar más adelante, no existen las ciencias formales, ¿no? Muchas veces se dice ciencias empíricas y ciencias formales, ¿no? O ciencias materiales y ciencias formales, ¿no? Bueno, una de las cosas que arrumba el materialismo filosófico es que no hay ciencias formales, todas las ciencias son materiales, todas las ciencias precisan manejar una serie de materialidades, ¿no? Y en parte más adelante, pues especificaré cuál es esa materialidad que se maneja en las matemáticas, ¿no? O en la estadística, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué preguntas nosiológicas y ontológicas propias de la filosofía de la ciencia en sentido positivo nos podemos hacer? Bueno, una primera pregunta es la muy general de qué es la ciencia, ¿no? Entendiendo que lo que queremos preguntarnos es cuál es la unidad de una determinada ciencia, sea las matemáticas, la física, la química, la geología o la biología, y qué diferencia esa ciencia del resto de ciencias o disciplinas, ¿no? Sean otras ciencias o sean técnicas o tecnologías, ¿eh? Es decir, ¿por qué las matemáticas son diferentes de la física? ¿Por qué la física se entiende que es diferente de la química? ¿Por qué la química es diferente de la geología? Etcétera, ¿no? Un segundo tipo de preguntas que tiene que tratar la filosofía de la ciencia son las siguientes, ¿no? ¿En qué consiste la verdad de un teorema científico, ¿no? ¿En qué consiste la verdad, por ejemplo, de las leyes de Newton? ¿O en qué consiste la verdad del teorema de Pitágoras, ¿no? ¿O en qué consiste la verdad, qué sé yo, de una ley química, ¿no? ¿Y qué papel juegan las matemáticas y los aparatos de laboratorio en su constitución? Luego ya nos encontramos con las preguntas quizás que tienen más que ver con la ontología, ¿no? ¿Las teorías científicas representan o describen fielmente la realidad? ¿Nos ponen ante un mundo anantrópico o absoluto, ante la realidad o la naturaleza tal como es en sí misma, ¿no? Esta es una de las grandes preguntas sobre las que intentaré arrojar algo de luz al final, ¿no? Es decir, las ciencias nos desvelan cómo es el mundo en sí mismo, nos lo representan cómo es en un sentido absoluto, ¿no? Al margen de los hombres. Una siguiente pregunta es, ¿cuál es el estatuto ontológico de los electrones, el oxígeno, las células, los agujeros negros o los objetos matemáticos? ¿En qué sentido estas entidades científicas decimos que son reales, ¿no? Y luego una última pregunta, más relacionada a lo mejor con la historia de las ciencias, es, ¿muestra progreso la historia de las ciencias? ¿Avanzamos hacia una ciencia unificada? Es decir, porque vemos que hay un montón de ciencias. ¿Qué relación hay entre ellas? ¿Encajan todas bien? ¿Van a ir en armonía unificándose unas con otras? ¿La biología se reducirá
a la química, a la física, etcétera, ¿no? Son ese tipo de preguntas las que también debe responder una filosofía de la ciencia, ¿no? Y claro, cuando uno hace estas preguntas, lo primero en lo que repara es lo siguiente, que no hay una única respuesta, sino muchas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una, sino muchas filosofías de la ciencia. Y entonces, por donde uno debe empezar es haciendo una clasificación nosiológica de las distintas filosofías de la ciencia, ¿no? La filosofía de la ciencia hay muchas, ¿no? Si uno va al ámbito anglosajón, pues encuentra varias, pero también en el ámbito hispano, etcétera, ¿no? Gustavo Bueno propone la siguiente clasificación en 4 familias, ¿no? La clasificación va, si ustedes miran la tabla, por la primera columna. M quiere decir materia y F forma. Y de lo que se trata es de estudiar las diferentes familias, entendiendo cómo, especificando cómo conciben la manera en que ajustan la materia y la forma en estas ciencias, ¿no? Una primera grupo de familias de filosofías de la ciencia es lo que llamaríamos el adecuacionismo, donde la materia y la forma, pues se les puede decir que tienen un peso uno, en el sentido de que la materia y la forma en ciencia, es decir, los datos, los hechos, se acaban adecuando a las teorías, a los modelos y viceversa, ¿no? Esa es la posición que concibe al científico como una suerte de pintor, ¿no? Y la idea de verdad clásica, ¿no? La de la idea de verdad como adecuación o correspondencia o representación, ¿no? ¿Qué ejemplos y corrientes nos podemos encontrar aquí? Bueno, tenemos a las filosofías clásicas de Galileo, de Einstein o de Stephen Hawking. Pongo aquí el asterisco porque es cierto que en algunos momentos tanto Einstein como Hawking pues podrían ser encajados o algunas afirmaciones suyas más en lo que será la tercera opción, la del teoreticismo, ¿no? También nos encontramos aquí a Mario Bunge y todos sus epígonos. Estoy pensando en Gustavo Romero y otros bungianos, ¿no? Los cuales conciben pues, que la filosofía, las ciencias nos representan la realidad tal y como es en sí misma y que lo que hace la ciencia es aproximarse a cómo es la verdad tal cual es, ¿no? Pues en el ámbito anglosajón nos encontraríamos a Nini Luoto, Ronald Giri, Philip Kitcher, una posición que a día de hoy se debate mucho en el ámbito anglosajón, que es el llamado realismo estructural de John Worrall y James Ladiman, Stephen French, ¿no? Que lo que sostienen es que la ciencia no, lo que nos describe es la estructura del mundo, ¿no? Nos representa cuáles son las estructuras del mundo, ¿no? En España, pues por ejemplo, alguien que defiende esta posición de la ciencia desde un punto de vista realista es Antonio Dieguez. Bien, a esta posición clásica históricamente le contestó otra, que era la posición descripcionista, que es la posición básicamente del Círculo de Viena y de los neopositivistas lógicos, que lo que venían a decir es que la ciencia básicamente lo que importa no es tanto las teorías, por eso la forma le ponemos un cero, sino la materia, es decir, lo que importa es la descripción de hechos. Y las teorías, los conceptos no serían más que instrumentos dedicados a qué, a describir observaciones, ¿no? En esta visión, el científico ya no es un pintor, ¿no? El científico se nos aparece ahora como una especie de recolector que lo que va haciendo es recoger hechos, ¿no? Y la verdad, ¿cómo nos aparece? Pues una especie de descripción del observable, ¿no? De los hechos, ¿no? A día de hoy, ¿quién podemos señalar como autor que ha recogido esta visión del neopositivismo lógico de Moritz Lee, Carnap, Reichenbach? Pues sin duda alguna el empirismo sofisticado de Bastian van Fraassen. Otra posición es la que pone el peso ya no en la materia, en los hechos, sino en la forma, diciendo que lo importante en ciencia es las teorías que se van haciendo, ¿no? Entonces, aquí ya el científico aparece como un pescador, que es la imagen de Popper, ¿no? De que lo que hacemos es que el científico es una persona que lo que continuamente está haciendo es conjeturar teorías, arrojamos esas teorías que son como redes al mar de los fenómenos y dependiendo del grosor, de la anchura de esas redes, pues recogemos unos fenómenos u otros, ¿no? Y entonces la teoría, por así decir, condiciona lo que estamos viendo, ¿no? Es las famosas discusiones sobre la carga teórica de la observación, ¿no? Bien, en esta concepción, el científico aparece como pescador y la verdad, pues a lo sumo, como falsabilidad, ¿no? En el sentido de que nunca podemos estar seguros de que estamos en la verdad, solo de si estamos en el error, y todo caso, a lo mejor como coherencia, ¿no? Esta es la posición de Karl Popper, pero también pues de Kuhn, de Feyerabend y de toda la sociología del conocimiento científico. Eh, También es la posición de la pragmatista, ¿no? Como por ejemplo podríamos tomar como referencia a Larry Lauder, ¿no? Y en España sería la posición que ha mantenido instrumentalista pues Andrés Rivadulla. Bien, ¿cuál es la posición del materialismo filosófico, pero que también es compartida en ciertos puntos, se puede coordinar con la de otros autores? Es una posición circularista, en el sentido de que no se puede concebir la materia y la forma en ciencias como que estuvieran dadas a priori, sino que lo que hay más bien es una especie de dialéctica, de acomodación entre las teorías y las formas, de tal manera que los modelos
hacen los datos, por así decir, pero es que los datos también hacen los modelos, ¿no? Esto se ve muy bien en la climatología, ¿no? Pues ya que me han dicho, pues lo comento, ¿no? A la hora de hacer las curvas de temperatura, no son observaciones puras, están ya totalmente delimitadas por los modelos de esas observaciones, generalmente modelos estadísticos donde se corrigen las temperaturas quitando el efecto isla de calor, se descartan ciertas temperaturas anómalas, por los cambios de instrumentación se ajustan las series, de tal manera que son los modelos los que hacen los datos. Muy bien. Pero esos datos son los que luego se enchufan en los grandes modelos de ordenador para hacer las simulaciones del clima global, ¿no? Esos grandes modelos que lo que hacen es simular el clima global, ¿no? Entonces aquí hay una especie de circularidad. Por eso es la posición que llamamos, que llama Gustavo Bueno el circularismo, ¿no? ¿Cómo se concibe al científico aquí? Pues como una especie de arquitecto o de músico, ¿no? Donde la ciencia tiene más bien como que un saber hacer, ¿no? Como si fuera la abeja baconiana. Explico esta imagen, que yo creo que da en el clavo de por dónde vamos a ir, ¿no? Bacon decía que había dos tipos de filósofos. Las arañas serían los teoreticistas, ¿no? Donde parece que el científico todo lo hace con las teorías, ¿no? Con esa seda que las arañas excretan, ¿no? Por sus propios medios, ¿no? Entonces lo que dice Bacon es, no, el filósofo no es la araña, pero tampoco es la hormiga, esa hormiga que lo único que hace es dedicarse a recoger cosas, ¿no? Que sería la visión descripcionista. Lo que dice Bacon del filósofo es que tiene que ser como la abeja baconiana, que lo que hace es que liba el polen en las flores, pero luego lo transforma y lo digiere con sus propios medios, y entonces con eso construye los panales, ¿no? Es decir, es un poco como el arquitecto, ¿no? ¿Qué hace el arquitecto? Pues con la ayuda de geometría y grúas construye edificios, ¿no? Edificios que no estaban dados previamente a la naturaleza, ¿no? O el músico que con ciertos instrumentos pues construye sonidos que tampoco estaban dados previamente a la naturaleza, ¿no? Esta posición es la posición, en cierto modo, es la posición de la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, pero en filosofía generalmente nunca hay nada que sea completamente nuevo, ¿no? Y en parte esta posición se puede coordinar, aunque coordinar no es identificar, pues con las posiciones que han sostenido Ian Hacking, Nancy Cartwright, Hassok Chang o Bruno Latour, ¿no? Es decir, con lo que muchas veces se ha llamado la antropología de laboratorio o un poquito más antes, ¿no? El nuevo experimentalismo, ¿no? Bien, pues con esto en mente nos metemos ya a explicar esa última posición, ¿no? La posición circularista, ¿no? Donde el científico es comprendido no como una hormiga que se limita a recoger hechos, tampoco como una araña que lo único que hace es construir teorías, sino como una especie de abeja, ¿no? ¿Cuáles son las teorías, las tesis fundamentales de la teoría del cierre categorial? Bueno, pues son estas, ¿no? En primer lugar, que las ciencias no provienen de la filosofía, sino de las técnicas. Es decir, la filosofía no es la madre de las ciencias. Las ciencias de donde provienen es de técnicas anteriores. ¿Por qué son importantes las técnicas en las ciencias? Porque las técnicas producen, y esta es una de las ideas fundamentales de la teoría del cierre, lo que llama Bueno los contextos determinantes. Es decir, esas construcciones y aparatos que van a posibilitar el establecimiento de las verdades científicas. Pues, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? En las técnicas geométricas básicas, pues, por ejemplo, tal y como estaban dadas en los egipcios, pues se empiezan a construir ciertos, lo que luego llamaremos, ciertos grafos, que luego llamaremos ideogramas, como son los triángulos o los arcos de circunferencia, ¿no? Y son precisamente esos, por ejemplo, en el caso de la geometría euclídea más básica, son los arcos de circunferencia lo que luego permite demostrar muchísimos teoremas, ¿no? En física, pues en física la construcción de determinados aparatos, como por ejemplo la balanza, ¿no? Es lo que luego va a permitir pues, que se construyan verdades científicas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la química de Lavoisier, ¿no? Ahora bien, sucede a veces lo siguiente, y es que no es solo que primero van las técnicas, ¿no? Esas técnicas aportan esos contextos determinantes, esas construcciones y esos aparatos que van a permitir demostrar verdades científicas, ¿no? Pero a veces las propias ciencias producen a su vez nuevas técnicas, ¿no? Técnicas que ya están pasadas por las ciencias. Eso es lo que llamamos tecnologías, ¿no? Entonces, desde el materialismo filosófico, las técnicas son previas a las ciencias y lo que habitualmente se llaman técnicas, pero que ya dependen de otras ciencias, ¿no? Serían las tecnologías, ¿no? Y aquí lo fundamental es darse cuenta de que las ciencias son más que teorías, ¿no? Comportan arsenales de términos, de operadores, de aparatos, de hechos, es decir, el científico hay que cambiar un poco la visión habitual de ese científico que está así pensando, ¿no? Que muchas veces tenemos asociada, por ejemplo, a la visión de Einstein, ¿no? La visión del científico
para el materialismo filosófico tiene más que ver con una especie de sujeto operatorio, ¿no? Abundo en esto, ¿no? El científico es un sujeto corpóreo operatorio, es decir, lo que hace el científico es sobre todo operar, manipular cosas. Llamó la atención de que en matemáticas el matemático también hace eso. ¿Qué es lo que está manipulando el matemático? El matemático lo que manipula pues son manchas de tinta o de tiza, ¿no? Sea en el encerado, en la pizarra o sea en el papel, ¿no? Y los aparatos, tal y como los entendemos nosotros desde el materialismo filosófico, no son una prolongación de los sentidos humanos. Es decir, muchas veces se dice, el telescopio lo único que hace es ver a lo lejos, ¿no? O el microscopio nos permite ver más pequeño, alto ahí, ¿no? Ver es lo que se hace a la escala del cuerpo humano, ¿no? Lo que muchas veces hace el telescopio o el microscopio es ponernos ante fenómenos, transformaciones de fenómenos que estaban dados a otra escala y nos los ponen a la escala corporal humana, ¿no? A la escala mesocósmica, ¿no? Entonces, para nosotros los aparatos, pues no son prolongación de los sentidos, sino que son más bien, pues pueden ser términos, como puede ser una pesa, pueden ser operadores que operan y transforman unas configuraciones en otras, como el microscopio, o pueden ser relatores que relacionan cosas como una balanza, ¿no? Y entonces, lo que aquí hay que señalar, la idea fundamental es esta, que las ciencias no tienen objeto, ¿no? Se suele decir, la biología tiene por objeto, es la ciencia de la vida, ¿no? Y se define la biología como si tuviera un objeto que es la vida, ¿no? Bueno, no. Desde nuestro punto de vista, todas las ciencias lo que tienen es un campo, ¿no? Y la biología tiene un campo muy amplio donde aparecen animales, especies, células, proteínas, qué sé yo, enzimas, un largo etcétera, una configuración de términos, ¿no? El caso es que las ciencias, ya digo, no tienen un objeto, ¿no? Eso es una reminiscencia que ha quedado, yo creo, de la segunda sección de ciencia, ¿no? Cuando se decía, la teología es la ciencia de Dios, ¿no? Claro, hay que decir, ojo, ojo, lo que más bien sucede es que las ciencias positivas lo que tienen es un campo muy rico de fenómenos, ¿no? Que muchas veces no es fácil describir, ¿no? Entonces, el campo de una ciencia no es un terreno virgen, ¿no? Sino que está previamente trabajado por múltiples técnicas, ¿no? Y que se organiza en torno a los contextos determinantes, ¿no? Y a su vez comprende toda una serie de realidades recortadas por esas técnicas. Quiero decir, muchas veces hay que tener en cuenta que cuando una ciencia está tratando algún tipo de campo, ese campo ya ha sido, por así decir, trabajado, roturado por técnicas anteriores, de tal manera que las ciencias pues no trabajan directamente con la naturaleza, ¿no? Un ejemplo que, por ejemplo, suele poner siempre Nancy Cartwright es el siguiente, ¿no? Que en el espacio del laboratorio las sustancias químicas, por ejemplo, están purificadas, ¿no? Y esas sustancias no son las que se encuentran en la naturaleza, ¿no? Ahí no encuentras un agua, qué sé yo, esterilizada, ¿no? O encuentras elementos químicos prácticamente puros, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que el campo en el cual se mueven las ciencias es un campo que ya está, por así decir, trabajado por otras técnicas, ¿no? Donde y entonces ese campo, ¿no? Que en el caso de las ciencias positivas, el lugar donde se hace esa ciencia es el laboratorio, hay que llamar la atención que el laboratorio le sucede lo que a la abeja de Bacon, ¿no? La abeja de Bacon hemos dicho que es una especie de mezcla entre la hormiga descripcionista y la araña teoreticista, ¿no? Pues algo parecido. El laboratorio es una especie de híbrido. ¿Entre qué? Entre el taller, si ustedes recuerdan esa primera acepción de ciencia, ¿no? Donde la ciencia tiene que ver con manipular, con trastear, con tocar, con hacer experimentos, pero también con la academia, ¿no? Es decir, la academia platónica, donde lo que se hacía era matemáticas, ¿no? Aquello que se decía de no entre aquí quien no sepa geometría, ¿no? Entonces, el físico, por ejemplo, necesita saber tanto, muchas veces el físico tomado en un sentido, porque luego efectivamente la división del trabajo científico implica que hay físicos teóricos y físicos experimentales, ¿no? Pero la física, por así decir, como decía Millikan, precisa de las dos patas, ¿no? Precisa tanto del teórico, que es el que maneja, como un matemático, esa parte de construcciones que tienen más que ver con la academia, pero también del físico experimental, que es capaz de hacer, qué sé yo, el experimento de la gota de aceite, ¿no? Y eso se parece más bien a un taller, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, las fotos de los laboratorios de Rutherford, ¿no? Es muy bonito porque aquello parece casi el taller de un electricista, ¿no? Entonces, las ciencias, tal y como se nos van apareciendo, son como construcciones operatorias que no solo cambian el mapa del mundo. Es decir, las ciencias no nos representan o describen lo que es el mundo, ¿no? Sino que básicamente lo que van haciendo es cambiar el propio mundo, lo están transformando constantemente, ¿no? A través de esa especie como de interrelación constante que tiene con las técnicas y con las tecnologías. Para que asentar un poco estas ideas, vamos a analizar esta foto, ¿no? Esta foto
Lo que representa es a Thomson, ¿no? Manejando pues, un tubo de rayos catódicos, ¿no? Y lo que quiero que veamos es la involucración entre lo que el materialismo filosófico llama los tres géneros de materialidad, ¿no? Les cuento rápidamente, ¿no? Tal y como entiende la ontología, el materialismo filosófico, el mundo anteópico que nos rodea, presenta tres géneros de materialidad, ¿no? Un primer género que tiene que ver con todas las entidades físicas, ¿no? Con lo que tiene que ver con el espacio. Un segundo género que tiene que ver con la parte psicológica, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con el sujeto, con las vivencias, con todo eso que muchas veces llamamos la mente, ¿no? Pero también hay un tercer género que tiene que ver con las cuestiones que desbordan el ámbito de los sujetos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los conceptos matemáticos, ¿no? O toda una serie de relaciones, conceptos e ideas científicas que también nos desbordan, ¿no? Y que no están dados a una escala subjetiva, sino que están, por así decir, más allá, ¿no? Sin que eso haya que concebirlo como un mundo platónico, ¿no? Bien, fíjense en esta imagen la involucración entre esos tres géneros, ¿no? Tenemos en primer lugar, en el caso de Thomson, lo que llamaríamos M2, ¿no? El género de materialidad que tiene que ver, porque aquí se me ha desconfigurado un poco la fecha ahora, que tiene que ver con el sujeto. Ese sujeto lo que hace es un sujeto corpóreo operatorio y lo que hace son operaciones con determinados aparatos, ¿no? Aquí está trasteando con el tubo de rayos catódicos, es decir, en M1. Y ahí en esas operaciones que se hacen en M1 empiezan a aparecer, en esas operaciones, ¿no? M2 son las operaciones, ¿no? M1 son los términos sobre los que se están haciendo esas operaciones. ¿Qué aparecen ahí muchas veces? Aparecen relaciones, ¿no? Y esas relaciones es lo que tiene que ver con M3, ¿no? Es decir, con ese tipo de relaciones matemáticas que permiten precisamente el descubrimiento de las estructuras científicas, ¿no? Y aquí es donde se ve esa circularidad, ¿no? Que hay entre estos tres géneros de materialidad, ¿no? Pero es que esto que acabo de mostrar en la física ocurre igual en las matemáticas, ¿no? Aquí ven un cuadro clásico de Jacobo de Barbari que representa al matemático Luca Pacioli demostrando uno de los teoremas de Euclides, ¿no? De nuevo nos aparecen esos tres estratos ontológicos, esos tres géneros de materialidad involucrados en una especie de circularidad, ¿no? Tenemos en primer lugar al sujeto M2, sujeto que tal y como concebimos nosotros al científico, lo que hace es un sujeto corpóreo operatorio, que está manipulando. En matemáticas las manipulaciones pues no tiene que ver con manejar aparatos, como pudiera ser, qué sé yo, un tubo de rayos catódicos. En matemáticas, en lo que tiene que ver las operaciones es como en esto, con hacer dibujos de triángulos, de circunferencias, ¿no? Escribiendo como está haciendo ahí un triángulo equilátero en una circunferencia, ¿no? Que tiene que ver con el manejo de esos ideogramas en tinta o en tiza, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que mediante esas operaciones sobre estos M2, sobre estos términos M1, aparecen relaciones. Esas relaciones son M3, en este caso es lo que podríamos ver simbolizado en los teoremas de Euclides, ¿no? Entonces, la ciencia procede de esta manera, ¿no? Se realizan operaciones con términos y en esas operaciones con términos en determinados momentos aparecen invariantes. Esos invariantes son precisamente las relaciones científicas, ¿no? Las verdades. En matemáticas llamó la atención, ¿no? Por las cuestiones de lo que he dicho, ¿no? Tal y como nosotros lo entendemos, ¿no? A diferencia por ejemplo, de lo que sería el materialismo bungiano, ¿no? El materialismo sistémico emergentista de Mario Bunge, ¿no? Que él cree que hay ciencias formales, que son puramente conceptuales, y ciencias materiales, como ya sería la física, ¿no? Entonces los matemáticos vienen a decir que lo que trabajamos es directamente con conceptos, ¿no? Y donde los signos no son más que una mera especie de recurso para sobrellevar nuestra memoria, no, para nada, ¿no? Desde nuestro punto de vista no existen las ciencias formales, no hay ciencias de formas puras, toda ciencia es ciencia material. Y la materialidad de las matemáticas o de la lógica es una materialidad tipográfica, que tiene que ver con qué, con esto, con los ideogramas, ¿no? Estos ideogramas que son donde está el germen, el núcleo de las matemáticas, desde los ideogramas geométricos, como podemos ver aquí, el de una demostración clásica griega del teorema de Pitágoras, ideogramas algebraicos, aquí vemos pues, una factorización de un polinomio mediante el método de Ruffini, ideogramas también de álgebra homológica, más abstractos, o ideogramas topológicos, ¿no? Porque muchas veces es verdad que con el desarrollo de las matemáticas, los ideogramas algebraicos han ido solapando a los ideogramas geométricos, pero con el resurgir de la topología, los ideogramas geométricos siguen usándose, ¿no? En todo lo que tiene que ver con teoría de nudos. Por ejemplo, este ideograma que a mí me gusta mucho es de una demostración de uno de los teoremas
topológicos de Brouwer, ¿no? Del matemático de principios del siglo XX, ¿no? Y esto les pongo ahí, tiene sus implicaciones educativas, que luego si quieren pues en la parte de debate podemos hablar, ¿no? Es decir, yo que soy profesor hago mucho hincapié en la necesidad de, por ejemplo, en España ha sucedido que con todo lo que tiene que ver con Bolonia, el plan Bolonia, en muchas universidades, y yo he sido también profesor de estadística en la Universidad Complutense durante 7 años, sucedía que a la hora de enseñar matemáticas llegó un momento en que prácticamente se hacía con PowerPoint, ¿no? Y entonces eso obviamente ha hecho que los niveles matemáticos hayan descendido mucho. ¿Por qué? Porque es necesario en matemáticas totalmente el manejo de ideogramas, ¿no? Esa idea del matemático, del científico como sujeto corpóreo operatorio que lo que hace es manipular o manejar cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se maneja en matemáticas? Estos ideogramas. De tal manera que las matemáticas no basta con verlas en un PowerPoint, sino que tienes que ser tú el que reconstruyas, el que escribas los ideogramas, ¿no? Por eso en matemáticas son tan importantes los ejercicios, ¿no? Entonces, y muchas veces ejercicios que tienen que ser rutinarios, ¿no? Como factorizar 10, 20, 30, 40 polinomios. Es necesario que el alumno pase por ese trámite, igual que el músico, y de nuevo recupero la comparación que al principio he hecho del físico o del matemático con el músico, ¿no? El músico necesita ejercitarse, ¿no? Es decir, coger su instrumento, el piano o la guitarra y repetir una y otra vez el mismo acorde una y otra vez, ¿no? Y por eso en matemáticas, pese a que muchas veces nos digan los nuevos pedagogos que es necesario pues que el alumno piense que sea tal, la ejercitación, la reiteración de ejercicios es muy necesaria porque se trata de que el alumno se acostumbre a manejar, pues eso, los ideogramas matemáticos, que son el núcleo de las matemáticas. Bien, con todo esto lo que se nos dibuja es una especie de, no me voy a detener en esto, es lo que Gustavo Bueno denomina el espacio noseológico de una ciencia. Ese espacio noseológico de una ciencia es una manera que tiene Bueno de analizar ese campo que conforma una ciencia, ¿no? Simplemente no me voy a poner a ir explicando cada una de las figuras del eje sintáctico, del eje semántico, del eje pragmático que distingue Bueno en una ciencia, ¿no? Si a alguno le interesa, lo puede encontrar la teoría del cierre categorial en el volumen 1 o en el librito que es la ciencia, ¿no? La idea que sí que quiero llamarles la atención es lo siguiente, ¿no? Evitar esa idea de definir las ciencias por su objeto, ¿no? La biología es la ciencia de la vida, la matemática es la ciencia de la cantidad. No, es decir, las ciencias tienen un campo muy abigarrado donde muchas veces hay una multiplicidad de términos, ¿no? Y que hay que intentar hacer una clasificación un poco más ajustada, ¿no? Y bueno, lo que propone es que en toda ciencia, ese campo noseológico, ese espacio noseológico, pues se puede organizar en torno a 3 ejes. Un eje sintáctico, que tiene que ver con los signos, un eje semántico, que tiene que ver más bien pues con los objetos, ¿no? Y un eje pragmático que tiene que ver con los sujetos, ¿no? Y cruzando unos con otros, pues nos salen, pues se puede reconstruir bastante bien, tanto desde los componentes teoréticos que tanto hincapié hizo, por ejemplo, Popper o toda la sociología del conocimiento científico, como los componentes, qué sé yo, objetuales, de descripción de hechos, o que nos llama la atención la antropología de laboratorio, pero también los componentes pragmáticos, pues que desde Kuhn y Feyerabend, pues también sabemos que es tan importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es un mallazo que permite el análisis de diferentes ciencias, ¿no? Y que desde la Escuela de Filosofía de Oviedo, pues se ha aplicado pues, al análisis de la lógica, las matemáticas, la física, pero también de determinadas técnicas como la música o la economía, la psicología, un largo etcétera, ¿no? Bien, llegamos a la idea fundamental, ¿no? Y es explicar qué es el cierre categorial de una ciencia, ¿no? Bien, la idea que quiero que tengan ustedes clara es, viendo siempre de refilón al resto de filosofías de la ciencia, es la siguiente, ¿no? El materialismo filosófico comprende al científico como un sujeto operatorio corpóreo, que lo que hace es que, por así decir, no solo tiene cerebro o laringe, es decir, no solo piensa o habla, sino que tiene manos y con esas manos manipula cuestiones. El matemático manipula signos, sus ideogramas, el físico manipula también ideogramas, pero también un montón de aparatos, de instrumentos, etcétera, ¿no? El químico, 3/4 partes de lo mismo, el biólogo, etcétera, ¿no? Y entonces ahí están manejando un campo que no es un campo virgen, es decir, el científico nunca se está moviendo en la naturaleza como tal. Por cierto, en la naturaleza no hay triángulos rectángulos, ¿no? Sino que lo que ya está manejando se está moviendo en un campo en el laboratorio que ya está, por así decir, tamizado, trabajado por técnicas previas, ¿no? Y donde muchas veces también funcionan tecnologías de punteras, ¿no? Quiero decir,
pues poner un ejemplo, ¿no? En los grandes aceleradores de partículas, pues prácticamente dentro hay que poner unas condiciones de temperatura, de presión, etcétera, muy especiales para poder trabajar y descubrir nuevas partículas, ¿no? Es decir, que es un ambiente, por así decir, es que el ejemplo aquello que les contaba de Nancy Cartwright, parecido al del químico, ¿no? Que cuando trabaja en determinadas condiciones, trabaja con elementos químicos muy purificados que nunca se dan de tal manera en la naturaleza, ¿no? Porque, por así decir, ese mundo entorno que nos rodea, las técnicas ya lo han trabajado, ¿no? Ya lo han. Es esa idea que les decía de que las ciencias, tal y como las entiende Bueno, no solo nos cambian nuestra imagen del mundo, sino es que están cambiando el propio mundo, ¿no? O sea, no solo cambian el mapa, sino también el territorio. Pues bien, ¿qué sucede, no? En ese científico que está trabajando, cacharreando y tal. Bueno, pues que en su campo tenemos esos contextos determinantes, ¿no? Ejemplos de contextos determinantes, pues en matemáticas la circunferencia, el triángulo, ¿no? Que son, por ejemplo, las construcciones que permiten demostrar los primeros teoremas de la geometría euclídea. En física, el plano inclinado, ¿no? Que permite, pues, por ejemplo, una resolución de las ecuaciones del movimiento, porque al ser la pendiente constante, eso facilita la resolución, ¿no? La máquina de Atwood, ¿no? La bomba de vacío, el espectrómetro o el cromatógrafo o los aceleradores de partículas, ¿no? Tenemos esa serie de contextos determinantes, de aparatos, que van a ser en su seno y usando estas construcciones donde van a aparecernos precisamente las verdades científicas, ¿no? ¿Qué formas hay de converger en teoremas, ¿no? El materialismo filosófico llama teoremas a cualquier tipo de verdad científica. Es decir, no, como no entendemos que haya una distinción entre ciencias formales y reales, para nosotros es lo mismo decir teorema que verdad en nosiología, ¿no? Pues hay cuatro tipos de modos de converger en teoremas o verdades científicas, ¿no? Tenemos definiciones, en matemáticas hay muchas definiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se definen los números reales, ¿no? Pero también hay definiciones, pues en construcción de definiciones, pues por ejemplo el electrón o todo lo que tiene que ver con las partículas. Demostraciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, del teorema de Pitágoras. Hay clasificaciones, como puede ser la tabla periódica de los elementos, y también hay modelos, como puede ser, por ejemplo, los modelos atómicos, ¿no? Muy bien. ¿Y en qué consiste la verdad de las ciencias? ¿No? Y esta es la clave, ¿no? Una de las cuestiones radicales. Y aquí es una de las cuestiones que, a mi juicio, diferencia el materialismo filosófico de esas otras corrientes anglosajonas de la ciencia, tipo Ian Hacking, Nancy Cartwright, Peter Gallison, ¿no? O Bruno Latour, que también han hecho mucho hincapié en todas estas cuestiones de la ciencia como praxis, del científico como alguien que manipula, que interviene en el mundo, que no solo lo representa. Y es que estos autores, a mi juicio, no llegan a dar con una buena definición de en qué consiste la verdad en las ciencias, ¿no? Y muchas veces, en el caso, por ejemplo, de Cartwright, se desvían hacia posiciones instrumentalistas, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues las ciencias construyen verdades, pero son verdades relativas, con cláusulas ceteris paribus, etcétera, ¿no? Bueno, el materialismo filosófico frente a la idea de verdad como adecuación, ¿no? Como si la ciencia nos estuviera diciendo cómo es el mundo tal cual en sí mismo, que es un extremo, ¿no? El extremo, por así decir, más metafísico. Pero también frente al otro extremo, el extremo más relativista, que sería decir, mira, no hay verdad en las ciencias, ¿no? Pues lo que sostiene es una posición intermedia, que rectifica dialécticamente, por así decir, esos dos extremos. Y esa posición es la teoría de la verdad como identidad sintética, que voy a intentar explicar ahora. Bien, ¿en qué consiste la teoría de la verdad como identidad sintética? La verdad consiste en que en una identidad que se sintetiza, es decir, una identidad que se fabrica de la siguiente manera. Cuando en ciencia tenemos varios cursos operatorios independientes que acaban confluyendo, es decir, que se acaban identificando. Y esa identificación se produce en el seno de un contexto determinante. Es decir, ahora enseguida pondré ejemplos para intentar ilustrar estas ideas que reconozco que son muy abstractas, ¿no? Y que son muy complicadas la primera vez que uno la ve de calibrar, ¿no? Es decir, la verdad consiste en la confluencia entre varios cursos operatorios independientes que se solapan. Pongo un ejemplo muy rápido para que se entienda, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando en física se producen diferentes cursos operatorios para medir constantes, ¿no? Y tenemos que un mismo valor de una constante se puede medir, por ejemplo, de la constante de Planck, se puede medir a través de diferentes cursos operatorios relacionados con fenómenos completamente distintos, ¿no? Ahí tenemos una verdad de cómo ese tipo de diferentes cursos se han acabado solapando, ¿no? Han acabado convergiendo, ¿no?
Lo que me interesa a ustedes que vean es que en lugar de la verdad científica es el contexto determinante, es decir, es el aparato en el cual se constituye, ¿no? Esto lo dice, bueno, en la teoría del cierre categorial en la página 182, ¿no? Y leo la cita porque me parece que da muchas veces la clave de en qué consiste la verdad de la ciencia, ¿no? Y en evitar, ya lo digo, en que bueno está rectificando dialécticamente los dos extremos. El extremo metafísico de decir, oye, es que las ciencias nos ponen ante verdades que representan el mundo de forma absoluta, ¿no? Ese mundo tal y como es en sí mismo, ¿no? Está, bueno, evita ese extremo metafísico absoluto, ¿no? Que por ejemplo es el que hacen suyo los bungianos, ¿no? Pero también evita el otro extremo, el extremo relativista, de decir, no, es que las ciencias no son más que construcciones culturales, donde la verdad es algo totalmente relativo, etcétera, ¿no? Que es un poco la visión posmoderna, ¿no? Bueno, está rectificando dialécticamente ambas cuestiones e intentando, por así decir, navegar entre Escila y Caribdis, ¿no? Dice, bueno, el lugar de la verdad científica es la armadura o contexto determinante en que se constituye. El oxígeno debe ser reconocido como una verdad necesaria, no en la perspectiva del universo, o de Dios, o del espíritu, o de la humanidad, sino en la perspectiva de la campana de Lavoisier. Esta es la clave, es decir, el oxígeno, cuando se descubre el oxígeno mediante pues, el óxido rojo de mercurio, ¿no? En el famoso experimento de Lavoisier de la campana, este experimento es ahí, en el seno de la campana de Lavoisier, de este aparato, de este contexto determinante, donde podemos decir que aparece el oxígeno como verdad, es decir, como descubrimiento constitutivo. Otra cosa es que la verdad se va propagando precisamente conforme se desarrollan sus propias armaduras. Es decir, esta es la clave del asunto, ¿no? Los contextos determinantes, es decir, las construcciones, los aparatos, funcionan en ciencia, por así decir, como colimadores, ¿no? Un colimador en óptica hace que un rayo de luz, cuando entra el rayo de luz, lo acaba separando de tal manera que los diferentes rayos transcurren paralelos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los aparatos en física, o en química, o en biología, en ciencia? Lo que hacen los contextos determinantes, los aparatos, es que pautan los fenómenos, ¿no? Los aíslan de interferencias y así posibilitan su resolución en estructuras esenciales, ¿no? Un ejemplo es el plano inclinado, ¿no? El plano inclinado, como tiene una pendiente constante, ese hecho permite resolver las ecuaciones del movimiento de una manera sencilla, ¿no? Y por eso es una de las primeras cuestiones que todo estudiante de mecánica aprende, ¿no? Y esto, tocamos ahora ese tema del realismo científico que apunté en las preguntas ontológicas del comienzo, ¿no? Y es que la realidad que aprende la ciencia dice, bueno, es la que puede incorporarse al curso de un cuerpo que crece sobre las figuras de esos planos secantes de la realidad que son las categorías y sus contextos determinantes. Me explico. Las verdades científicas, ya digo, no están representándonos el mundo tal y como es en sí mismo, ¿no? Pues, por ejemplo, muchas veces dice la gente, es que la física y la química están más cerca de la realidad absoluta, ¿no? Nos ponen ante el mundo tal y como es en sí mismo. Alto ahí. Cuando alguien dice eso, me dan ganas siempre de preguntarle lo siguiente. Entonces, ¿el mundo cuál es? ¿El de Newton? O sea, la gravedad tal y como está operando en ese mundo absoluto, al margen de los hombres, ese mundo ananteópico, ¿no? ¿Qué gravedad es la que funciona ahí? ¿La de Newton? ¿La de Einstein? ¿O cuál, no? O lo que funciona es la mecánica cuántica, ¿no? Porque es un hecho, a día de hoy sabemos que la teoría de la relatividad incorpora como caso límite la mecánica newtoniana, pero la mecánica newtoniana se sigue usando pues, para hacer aproximaciones y en el estudio de muchísimos experimentos cuando, pues, por ejemplo, las masas no son grandes o las velocidades no son excesivamente altas, ¿no? Nadie usa las ecuaciones de la relatividad general, qué sé yo, para resolver determinadas cuestiones que sería como matar moscas a cañonazos, ¿no? Entonces, ojo que aquí hay que tener en cuenta, ¿no? Ya digo, que ese mundo absoluto no existe, sino que lo que tenemos es un mundo entorno, un mundo anteópico, lo que Gustavo Bueno llama MI, el mundo aspectabilis que nos rodea, por decirlo con el término clásico, ¿no? Y que ese mundo ya está totalmente cortado, roturado por las técnicas, ¿no? Y es ahí, sobre ese lecho, sobre el que se construyen las ciencias, ¿no? Por consiguiente, no hay que buscar la verdad fuera de la categoría científica, ¿no? En la correspondencia entre la ciencia con una realidad externa, ¿no? Que es la visión clásica de que las ciencias nos representan el mundo tal y como es en sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad científica, como mostraba la cita de Bueno que les he mencionado respecto a la campana de Lavoisier, es interna a los contextos determinantes, ¿no? Y es por medio de ellos, de estos aparatos, por los que las ciencias incorporan, transformándolas,
partes de la realidad. De una realidad que ya digo que no es un mundo prístino, natural, sino de un mundo tecnificado, ¿no? Con materiales que ya están culturalmente dados, ¿no? Claro, cuando uno expone esto, muchas veces te dicen, entonces eres relativista, porque me estás diciendo que la física, la química, las ciencias no nos ponen ante verdades que sean absolutas, al margen de los hombres, etcétera, etcétera. Ojo, vamos a ver, vamos a ver. Las verdades científicas se nos imponen a cada uno de nosotros. El teorema de Pitágoras, por así decir, es independiente de Pitágoras a día de hoy. Da igual que lo demostrara Pitágoras o Euclides o que luego lo demostraran los matemáticos árabes o chinos o yo mismo o cualquiera de ustedes, ¿no? Se nos impone a todos. Ahora bien, no por ello podemos estampar el teorema de Pitágoras en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los triángulos rectángulos son una construcción humana nuestra, ¿no? En la naturaleza, en ese mundo por ahí dado al margen del hombre, no existen los triángulos rectángulos, ¿no? Y si uno se da cuenta del papel tan importante que juegan las matemáticas en la física, en la química, en la biología, tiene que sacar las conclusiones pertinentes, ¿no? Ahora bien, eso no nos lleva a una posición sociológica o relativista, ¿no? Que es lo que muchas veces estos metafísicos de que hablan de la realidad absoluta, de un mundo absoluto, pues no son capaces de entender, ¿no? Porque en cierto modo siguen pues de una cierta nostalgia de lo absoluto, ¿no? Sino que hay que darse cuenta de que afirmar que los teoremas que construyen las ciencias son verdad respecto a los contextos determinantes no es negar su verdad, es simplemente negar que sean verdad de forma irrestricta, absoluta, con respecto al mundo concebido natural, ananteópicamente o de una forma absoluta, ¿no? Al margen por completo de los sujetos. Quisiera aquí hacer un pequeño homenaje a un filósofo chileno que para mí es importantísimo y que si no han leído tienen ustedes que leer un artículo al respecto que a mí me parece precioso, ¿no? Ese filósofo chileno es Roberto Torretti, ¿no? Frente a la posición de los bungianos, ¿no? Que sostienen, ya digo, que las ciencias nos ponen ante una especie de realidad absoluta, ¿no? Esta es la posición que, pues, por ejemplo, sostienen Gustavo Esteban Romero, ¿no? Y también gente pues, que se ha ido acercando a Mario Bunge, pues, tipo Pérez Jara y otros discípulos de Romero allí en Argentina, ¿no? Es interesantísima, me parece a mí, la crítica que a estas posiciones le hizo Roberto Torretti en un artículo que les menciono ahí, que se llama Realismo científico y ciencia real, publicado en Teoría. Está disponible en Internet, ¿no? Roberto Torretti pone una cantidad de ejemplos tremendos de física donde se puede ver eso, que efectivamente las ciencias no nos ponen ante una especie de realidad absoluta, ¿no? Sin que por ello haya que negarle el contenido de verdad que éstas tienen. Lo que pasa es que es una verdad con respecto al mundo anteópico que nos rodea, ¿no? Y que ya está cruzado por nuestras técnicas, tecnologías, etcétera, ¿no? Bien, de hecho es muy interesante porque Roberto Torretti tuvo mucha amistad con un filósofo que, si recuerdan al principio, he dicho que tenía bastantes, se podía coordinar en ciertos tramos con las posiciones del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, ¿no? Me refiero a Hasso Chang, ¿no? Hasso Chang tiene un artículo donde él reconoce su deuda con el filósofo chileno Roberto Torretti, que es el artículo que ven ahí, el Pragmatic Realism, ¿no? Que está publicado en Revista de Humanidades de Valparaíso. Y es muy interesante este artículo por lo siguiente, porque en cierto modo se puede coordinar con las posiciones que Gustavo Bueno, al que ven en la imagen abajo a la izquierda, ¿no? Sostuvo, en el sentido de que Chang, al principio, en sus primeros libros, pues tenía una posición un poco, por así decir, que no quería meterse en cuestiones ontológicas, ¿no? Y por influjo de Torretti acabó dando el paso, dándose cuenta de que, en cierto modo, el problema es que no había realidad absoluta. Entonces, si no hay realidad absoluta, las ciencias no les falta algo. Ay, es que no llegamos a esa realidad absoluta, a ver del mundo de forma, por decirlo en términos kantianos, de forma nouménica, ¿no? Sino que nos quedamos siempre en el mundo de fenómenos. Es que lo que son reales, precisamente, son los fenómenos. Eso es lo que tiene realidad, ¿no? Y entonces, esta es la clave del asunto, ¿no? Y por eso Chang acuñó el término realismo pragmático, ¿no? Que en cierto modo se puede coordinar con las posiciones de lo que Bueno llama hiperrealismo, ¿no? Que es la posición propia del materialismo filosófico. El déficit que veo yo a estos filósofos, Torretti o Chang, que no han sido capaces de articular como Bueno una teoría de la verdad, ¿no? Una teoría de la verdad como identidad sintética, que a continuación paso a poner más ejemplos, ¿no? Para explorar. Les he dicho que la teoría de la verdad del materialismo filosófico consistía básicamente en lo siguiente, y es, tenemos diferentes cursos operatorios
dos o más cursos operatorios que acaban confluyendo, identificándose, tenemos una identidad. Y en eso consiste la verdad de la ciencia, ¿no? Voy a poner varios ejemplos tomados de diferentes ciencias. Empiezo con un ejemplo muy sencillo, un ejemplo de identidad sintética en matemáticas, que es cómo demuestra Arquímedes que el área del círculo es pi r cuadrado. Y lo hace mediante dos cursos operatorios. Y los dos son precisos. Un curso operatorio consiste en que lo que hace Arquímedes es calcular el área del círculo mediante polígonos inscritos. Cuando el lado del polígono tiende al infinito, es capaz de aproximar pi y calcular el área del círculo. Un segundo curso operatorio consiste en hacer lo mismo, pero ya no con polígonos inscritos, sino con polígonos circunscritos, ¿no? Polígonos que están por fuera. De nuevo, cuando aumentamos el número de lados del polígono, tenemos una buena aproximación de pi y, por tanto, del área del círculo, ¿no? Dirán ustedes, ¿y por qué hacen falta dos cursos? Y esto lo dice muy bien Arquímedes, ¿no? Es lo que tiene que ver con el método de exhaustión de Eudoxo, ¿no? Si solamente hiciéramos uno, no podríamos garantizar, no tendríamos más que una cota inferior. Si solo hiciéramos el otro, más que una cota superior. Es necesario hacer los dos cursos operatorios para poder acotar el área del círculo en un intervalo suficientemente estrecho. Es precisamente la identificación de los dos cursos operatorios lo que permite el establecimiento de la fórmula del área del círculo como pi r cuadrado. Otro ejemplo. Un ejemplo sacado de física, ¿no? Este ejemplo es una gráfica que lo que relaciona es la energía de enlace por nucleón en función del número másico, ¿no? Y entonces aquí tenemos dos cursos operatorios. Un curso operatorio es el que tiene que ver con los puntitos. Los puntitos que ustedes ven que están aquí como puntos gordos. Ese curso es el que tiene que ver, por así decir, podríamos resumir, con toda una serie de procesos de medición, ¿no? Que de forma experimental lo que acaban haciendo es estimar la energía de enlace por nucleón en función del número másico. Pero luego ven ustedes que hay otro curso operatorio, que ya no son los puntitos, sino que es la línea continua. ¿De dónde sale esta línea continua? Pues a través del modelo nuclear de núcleo atómico de gota líquida, ese modelo se puede hacer una estimación de la energía de enlace por nucleón en función del número másico. Cuando esa estimación, esos dos cursos operatorios, se ponen en una gráfica, observamos la identidad. ¿Qué es la identidad? Pues la convergencia de los dos cursos, que ajustan razonablemente bien. Digo razonablemente bien porque si ustedes ven, hay ciertos átomos que son lo que se llaman los átomos con números mágicos que escapan. Pero bueno, no, en principio, como una primera identidad sintética con una cierta franja de verdad, ven que la convergencia entre los dos cursos operatorios, la identidad sintética, pues tiene ese primer ejemplo aquí, ¿no? Otro ejemplo. Un ejemplo tomado de la biología, ¿no? Y es el que tiene que ver con la determinación de la biología molecular, ¿no? La determinación de de la estructura química del factor liberador de tiroteopina, ¿no? Del TRH, ¿no? ¿Cómo se consiguió decir, bueno, es que el factor liberador de la hormona de tiroteopina tiene esta composición, ¿no? Esta estructura, no solo la composición química, sino la estructura de la molécula, ¿no? ¿Cómo se consiguió? Pues dos cursos operatorios, de nuevo. Un primer curso operatorio consistió en extraer esta hormona de la cabeza de miles y miles de cerdos, ¿no? Para intentar hacerse con unos miligramos de esta hormona. Este es el primer curso operatorio. El segundo curso consistió en sintetizar péptidos de forma artificial. Ir probando la síntesis de péptidos de forma artificial. Después, tanto los miligramos del factor liberador de tiroteopina extraídos de las cabezas de los cerdos, de los cerebros de los cerdos, como los péptidos sintetizados de forma artificial, se metían en un cromatógrafo. Fíjense, el contexto determinante, ¿no? El aparato. ¿Y cuándo se estableció que había una verdad? Cuando resulta que los picos de las dos gráficas dieron en los mismos sitios. Es decir, cuando el cromatógrafo arrojó los mismos resultados tanto para el péptido sintetizado artificialmente como para los miligramos que se habían extraído de animales. Cuando se produce esa identidad, esa convergencia, ¿no?, que tienen ustedes aquí abajo, es cuando se puede decir, tenemos un teorema, tenemos una verdad científica, y es que la estructura molecular del factor liberador de tiroteopina es esta. Coincide
con la del péptido sintetizado artificialmente. Un contraejemplo, ¿no? Para que vean ustedes cuando no hay identidad sintética, es decir, cuando no hay verdad científica, pues nos lo da la cosmología, ¿no? Y la crisis en la que lleva sumergida la cosmología, pues en los últimos 10 años. Y que tiene que ver con la medición de la constante de Hubble, ¿no? Como ustedes saben, la constante de Hubble es una constante que controla los modelos cosmológicos y que tiene también que ver, pues, con por así decir, con la velocidad de expansión del universo, ¿no? Bien, a la hora de medir la constante de Hubble, hay, por así decir, determinados métodos, ¿no? Dos cursos operatorios, ¿no? Y cuando los cursos operatorios no convergen, es que no hay una verdad científica, y es cuando hay un problema, ¿no? Y aquí se ve muy bien el ejemplo, ¿no? Fíjense cómo en los anteriores que he puesto de gráficas se producía la identidad, el solapamiento de las gráficas en el ideograma, ¿no? Aquí no lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque resulta, durante mucho tiempo, no es verdad que la comunidad de los cosmólogos se distribuía entre los que defendían valores altos de la constante de Hubble y los que defendían valores bajos, ¿no? Y había una época en la cual, pues bueno, había una cierta convergencia, aquí la ven en estas épocas, ¿no? En torno al 2008 hasta 2012, pero ha habido un momento en el cual la cosmología de precisión, es decir, la mejora en las medidas, ha hecho que el curso operatorio que ustedes ven en azul, que consiste en estimar la constante de Hubble mediante la observación de ciertas estrellas, las cefeidas, pues ya no casa, ya no hay identidad sintética con el curso operatorio consistente en estimar el valor de la constante de Hubble como una deducción a partir del modelo cosmológico lambda CDM, o sea, el modelo cosmológico donde hay constante cosmológica de Einstein y materia oscura fría. Tenemos un problema, ¿no? Fíjense aquí como un contraejemplo de identidad sintética, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que designa el cierre categorial? El cierre categorial designa a todo este conjunto de procesos operatorios que conducen a la constitución de una nueva ciencia. Es decir, los científicos van manejando un campo que está, por así decir, ya digo, roturado por las técnicas, pero a su vez por nuevas tecnologías, y van construyendo identidades sintéticas, verdades, ¿no? Y en determinados momentos, esas verdades, esas identidades sintéticas, empiezan a enganar unas con otras, ¿no? Y entonces, en esos momentos, y no siempre, en algunas ocasiones, esos procesos operatorios conducen a la constitución de una nueva ciencia, ¿no? Pues, por ejemplo, quiero decir esto porque en las ciencias humanas muchas veces hay teoremas, hay verdades, pero de ciencias no hay mucho. ¿Por qué no hay mucho de ciencias? Pues porque, por desgracia, esas verdades en psicología, pues por ejemplo, hay determinados teoremas por aquí y por allá, pero no son capaces de unificarse unos con otros, de enlazarse, ¿no? De englobarse todos juntos, ¿no? Bien, cuando se produce esta especie de englobamiento, ¿no? Se produce el cierre categorial, ¿no? Y aparecen las ciencias como categorías cerradas. ¿Qué quiere decir que las ciencias sean categorías cerradas? En matemáticas, una operación se llama cerrada en una estructura si cuando yo opero dos elementos de la estructura, el resultado me sigue quedando en la estructura. Esto se ve muy bien en la química. Si yo en la química clásica, si mediante las operaciones de la química clásica de Lavoisier, qué sé yo, calentar, evaporar, centrifugar, mezclar, yo mezclo los elementos químicos que aparecen en la tabla periódica de los elementos, no me salgo de la tabla periódica de los elementos, siempre caigo en otro nuevo elemento de la tabla periódica. Es decir, que por así decir, no puedo escapar de esa categoría que está marcada por la tabla periódica de los elementos. Bien, de igual manera que, por ejemplo, demostrando teoremas de la geometría, nunca voy a ser capaz de demostrar un teorema químico, ¿no? Hay ese corte, ¿no? Esa discontinuidad radical, ¿no? Una de las claves del materialismo filosófico es el siguiente, ¿no? Que no hay tantas ciencias como categorías, sino tantas categorías como ciencias. Es decir, se trata de darle la vuelta a Aristóteles. Aristóteles decía que había tantas categorías, perdón, que había tantas ciencias como categorías, ¿no? Te daba la lista de categorías y para cada categoría pues había la ciencia correspondiente, ¿no? Bien, Bueno le da la vuelta a esto. Bueno lo que dice es que no podemos decir a priori cuántas categorías tiene el universo, sino que todo eso va a depender del número de ciencias que haya. Es decir, no es por así decir que
nosiología venga determinada completamente por la ontología, sino que entre ontología y nosiología hay una circularidad, ese circularismo, esa dialéctica a la que constantemente estoy apelando, ¿no? Es decir, el mundo está recortado por las categorías, pero las categorías no son, por así decir, previas a nuestro hacer en el mundo, ¿no? Es como dice, bueno, es el cierre operatorio el que determina la constitución de un dominio del universo como una categoría. Y una de las ideas básicas, con la que ya voy concluyendo, es la siguiente, que para el materialismo filosófico no existe la ciencia en mayúscula y en singular, sino que lo que existen son las ciencias, en minúscula y en plural. Es decir, que la realidad no se agota en una única categoría, sino que lo que hay es una pluralidad de categorías. Lo que pasa es que esas categorías, entre ellas hay discontinuidades y muchas veces no encajan bien. Veamos. Eh, a la hora de concebir el hecho de que haya una única ciencia o varias, hay, por así decir, diferentes posiciones. Hay una posición que sostiene, que es la posición del fundamentalismo científico, tal y como, por ejemplo, pues podemos tomar como referencia a Stephen Hawking, que sostiene que lo que existe es la ciencia, en mayúscula y en singular. Y entonces, como solo hay una ciencia, pues el mundo es algo monista y todo está, pues enlaza todo con todo, hay una continuidad. Bien, hay otra posición, que es la que podemos llamar pluralismo epistemológico, y que es la posición, por ejemplo, de Mario Bunge y del primer Hansok Chang. Digo el primer Hansok Chang por aquello que les he contado, ¿no? Que te has, pues esos intercambios cruzados con el filósofo chileno Torretti, pues Chang, en cierto modo, ha modificado y estaría ya más cerca de la posición del materialismo filosófico, ¿no? Mario Bunge sostiene un pluralismo continuista. Mario Bunge lo que dice es que existe una pluralidad de ciencias. Pero en uno de sus últimos libros sostiene que, bueno, que las diferentes ciencias empiezan a haber muchas relaciones entre ellas y van a ir armonizándose unas con otras, ¿no? Y van casando, ¿no? Bien, la posición del materialismo filosófico y de Gustavo Bueno es un pluralismo discontinuista, es decir, no existe la ciencia, sino que lo que hay es una pluralidad de ciencias. Y muchas veces entre las ciencias hay fracturas, hay cortes. Pongo un ejemplo. En matemáticas es muy claro la discontinuidad que viene desde los orígenes entre la aritmética y la geometría. La geometría tiene que ver con el continuo y la aritmética, en tanto en cuanto trabaja con ideogramas, con símbolos discretos, pues siempre ha tenido un problema a la hora de trabajar con el continuo, ¿no? Ahí se ve pues todas las luchas a la hora de definir los números reales, ¿no? Pues las diferentes definiciones de Cantor, de Dedekind, de Hilbert, etcétera, ¿no? En física, ¿qué sucede? Pues en física tenemos por un lado la mecánica cuántica y por otro lado la teoría de la relatividad y no casan entre ellas, ¿no? En biología, pues en biología tenemos que por un lado a la hora de las luchas que hay entre genetistas y ambientalistas, ¿no? Entre dónde poner, pues por ejemplo, la clave de lo que sería el desarrollo de la evolución, ¿no? Es decir, que lo que nos dibujan las ciencias muchas veces es una pluralidad discontinua, ¿no? En esto la posición del materialismo filosófico se parece a la de Ian Hacking, Nancy Cartwright o John Dupre. Y entonces, ¿cuál es la imagen del mundo que transmite el materialismo filosófico? Pues que es una especie de tapiz con pliegues, ¿no? Una especie de mosaico incompleto. Quiero decir que frente a la idea de monista o continuista, he cogido aquí este esquema que suelen poner los mugianos, ¿no? Donde el mundo aparece como una especie de pirámide, ¿no? Donde hay emergencias y tenemos abajo la física, luego la química, la biología y luego la sociedad o las ciencias sociales, ¿no? Y todo va encajando de forma armónica, ¿no? La posición materialista es una posición más bien donde llamamos la atención de las discontinuidades que hay entre las ciencias, ¿no? Entre la física y la química, entre la química y la biología, y que cuando, por ejemplo, los bungianos les gusta poner estos esquemas y dicen, es que de la física a la química se produce una emergencia. Muy bien, estupendo, sí, sí, pero lo que no eres capaz de explicar es por qué se produce esa emergencia, ¿no? O cuando te dicen, de la química a la biología hay una emergencia. Vale, perfecto. ¿Cómo se ha producido esa emergencia? ¿No? ¿Cómo se pasa de la química inorgánica a la química orgánica y de la química orgánica a la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí hay unos hiatos, unos cortes que por mucho que se hagan estos dibujitos no se maquillan, ¿no? Y entonces la visión un poco que mantiene el materialismo filosófico se parece más a esto, ¿no? A un cuadro, por ejemplo, de Malevich, ¿no? Donde hay una pluralidad, por así decir, de categorías, ¿no? Que muchas veces, por supuesto, entre ellas a veces hay continuidades, hay relaciones, pero también hay, y eso no se puede maquillar, discontinuidades, saltos, ¿no? Y esta es la posición del materialismo filosófico y que he intentado, pues, transmitirles, ¿no? Pues he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación bien sintética y clarísima. Mira, nosotros acostumbramos a hacer un receso antes Mm, de las preguntas, sobre todo también para el expositor, para que se vale. hidrate
Entonces, ¿te parece si hacemos un receso? Yo voy a ponerle pausa a la grabación para que nos salga este tiempo de receso. Vamos a hacer un Perfecto, receso de unos 10 minutos, muy bien, de forma que, como nosotros tenemos que terminar la sesión en una hora más, vamos a tener aproximadamente 40, 50 minutos de preguntas. ¿Te parece? perfecto. Pues ahora nos vemos en 10 minutos. Listo, listo. Entonces, volvemos en 10 minutos. Yo voy a poner pausa a la grabación. No hay problema. ¿La grabación? Ahora sí. Comience. Ya. Carlos, muchas gracias por tu exposición. A mí me quedó una duda respecto a la teoría del cierre. Lo que pasa es que nosotros hemos visto mucho en el curso, hemos hablado del problema de delimitación de la ciencia. Hmm. Entonces quería saber, para si lo entendí bien, si no para que me aclares, si la teoría de cierre es como un equivalente a la teoría de delimitación, porque en un momento de tu exposición se percibe que se puede dar conclusión a ese problema, entendiéndolo desde esta otra perspectiva. Eso en un primer momento. Claro, efectivamente, esa la teoría del cierre categorial lo que dice es las ciencias son categorías cerradas, ¿no? Entonces, y luego hay otras categorías que serían categorías abiertas, como pueden ser, pues qué sé yo, las técnicas y las artes, ¿no? Etcétera, ¿no? Claro, uno puede decir, bueno, eso nos permite hacer una delimitación entre lo que son ciencias y no. Pero claro, el problema es que es mucho más complicado, porque luego tenemos a las ciencias humanas, ¿no? Que si queremos que sean ciencias, dejan de ser humanas, ¿no? Es como, por ejemplo, qué sé yo, cuando la psicología se acaba transformando en neurociencia, ¿no? Que es ya cualquier cosa menos psicología. ¿Por qué? Porque se ha perdido la escala de la conducta del cuerpo, ¿no? Y sin embargo, si nos quedamos en una escala puramente conductual de la psicología, pues lo que estamos haciendo más bien es a lo mejor terapia, ¿no? Psicoterapia, ¿no? Que eso no es más bien una técnica que una ciencia, ¿no? Entonces, las ciencias humanas tienen esa ambivalencia, ¿no? Si quieren ser ciencias, dejan de ser humanas. Y si quieren ser humanas, no son ciencias, ¿no? Entonces, efectivamente, el problema se puede ver como que bueno está en cierto modo ahí tocando el tema de la demarcación. El problema es que la cuestión se complica porque, ya digo, podemos distinguir las ciencias de cosas que no son ciencias, como las técnicas y dentro de las técnicas las artes, por ejemplo, ¿no? El problema es que dentro de las ciencias hay también una pluralidad, ¿no? Y tenemos ciencias que bueno llamar, que bueno pues llamaría las ciencias alfa, ¿no? Las alfa operatorias, que son que son capaces de llegar a verdades al margen de los sujetos, ¿no? La física, la química, las matemáticas, ciertos tramos de la biología, ¿no? Pero luego tenemos ciencias que bueno llama beta operatorias, ¿no? Donde obviamente hay que contar con el hombre como objeto de estudio, pero también como que el propio científico está metido en el campo estudiando, ¿no? La antropología, la historia, la psicología en gran medida, ¿no? Y entonces resulta que ya las ciencias a veces no cierran del todo, ¿no? Como pasa en las ciencias humanas, ¿no? Entonces, eh, es difícil tomar la teoría del cierre categorial como si fuera un criterio de demarcación, ¿no? Más bien lo que hace la teoría del cierre categorial es una teoría, como por así decir, a posteriori, ¿no? Que lo que dice es, bueno, tenemos la historia de las ciencias, ¿no? Y podemos intentar explicar por qué tenemos ciencias, por así decir, fuertes, ¿no? Que han sido capaces de cerrarse categorialmente, pero también tenemos otra serie de ciencias, como son las ciencias humanas, que no terminan de cerrar. Pero es que a lo mejor no pueden cerrar. ¿Por qué? Porque el cierre depende muchas veces de, por así decir, degollar la subjetividad, ¿no? Y el problema es que en ciertas disciplinas humanas tú no puedes degollar la subjetividad porque te estás cargando entonces el propio campo de esa ciencia humana, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, qué sé yo, si en historia empezamos a hacer una historia donde no intervengan los sujetos y tal, ¿no? Pues al final nos quedamos en una especie de historia económica que es cualquier cosa menos lo que llamaríamos historia, ¿no? Porque la historia depende obviamente de las operaciones de sujetos como puedan ser Napoleón, como pueda ser, qué sé yo, Lenin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es, ya digo, que se podría ver como una cierta demarcación, ¿no? Entre lo que es ciencia y lo que no, pero más bien yo creo que lo que está haciendo bueno es reconstruir la historia de las ciencias de una determinada manera para intentar, por ejemplo, arrojar luz, ¿no? Pero es difícil decir que la teoría del cierre funciona como criterio de marcación. ¿Por qué? Porque la teoría del cierre categorial
no sirve para hacer ciencias. Quiero decir, no es una varita mágica que nos diga, es que si hacemos esto tenemos una ciencia y si esta no. Más bien lo que hace es reconstruir una serie de materiales que históricamente están dados. Súper, súper claro. Muchas gracias. Ay, No sé, Jennifer, ¿tú tienes? O sea, María Paz, perdón, María No, Paz. sabes que me quedó muy claro, era algo que me había quedado la duda, así que compartimos aquí con Jenny y la verdad es que las dudas que había tenido en la lectura la resolví con la exposición. No sé si... Ya. Sí, yo tengo una pregunta, pero era lo que decía al principio, entonces quizás, no sé, profe Waldo, si usted quiere Dale. preguntar, No, dale, porque... dale. Sí, Las yo. preguntas de Ah, ustedes son más ya, importantes que las mías, dale. ya, ya, bueno. Primero, bueno, agradecer también la presentación y al leer también, bueno, el material que nos compartió y al intentar también entender la teoría del cierre categorial, me surge la inquietud respecto al cambio climático. Y eso esa inquietud surge debido a que he estado siguiendo la propuesta de una investigadora, Efrat Eilam, que ella plantea que el cambio climático se podría entender como una disciplina independiente como la física, la química, la biología, en términos de su enseñanza. Ella utiliza ese contexto para desarrollar una propuesta y concluye que el cambio climático no puede estar ni subsumido bajo las otras áreas, ni puede enseñarse de manera multidisciplinaria porque tiene sus prácticas propias, su epistemología propia. Entonces me surge la inquietud desde si desde esta perspectiva de la teoría del cierre de categoría, el cierre categorial, es compatible con esta propuesta que hace la autora o si simplemente es una forma, una estrategia de concebir el cambio climático para poder enseñarlo, más que para constituirlo como una ciencia. Pues la pregunta es interesantísima, ¿eh? Y yo creo que es de eso. Yo la verdad que el tema de la filosofía de la ciencia del cambio climático, que bueno, en YouTube hay una charla mía al respecto, ¿no? Y hay un artículo también al respecto mío en la revista colombiana en Filosofía de la Ciencia, que se llama algo así como Filosofía de la Ciencia del Cambio Climático, ¿no? Donde trato estos temas, ¿no? Porque es verdad que se plantean aquí una cantidad de temas nosiológicos y ontológicos interesantísimos, ¿no? Vamos a ver. Mi posición iría un poco por lo que usted ha dicho al final, ¿no? Y es una posición de la ciencia del cambio climático recuerda, en primer lugar, a lo que en la época de la Guerra Fría se llamaron las ciencias del sistema Tierra, ¿no? Cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se estaban luchando uno contra otro, ¿no? Durante la Guerra Fría y luchaban tanto a la escala espacial, ¿no? Como a la escala de las profundidades marinas, ¿no? Con los submarinos, ¿no? En ese contexto surge pues todas las celebraciones de los años geofísicos internacionales, pero también todo lo que tiene que ver con las llamadas ciencias del sistema Tierra, ¿no? Pero de nuevo aquí el problema, fíjense, es lo que decía yo de esa gente que define la biología, la ciencia de la vida, las matemáticas, la ciencia de la cantidad, ¿no? Parece que si le ponemos un nombre de un objeto ya tenemos una ciencia, ¿no? Pero el verdad es que el campo puede ser mucho más complejo de lo que queremos estar diciendo, ¿no? Esa ciencia del sistema Tierra, que es una denominación que creo recordar que lanzó la NASA, en el fondo luego no ha fructificado o no ha tenido un recorrido excesivamente largo. ¿Por qué? Porque en el fondo no había una ciencia del sistema Tierra, había un montón. La física, la química, la biología, pero también la economía, y algo parecido creo que sucede con la cuestión del cambio climático. En el ámbito anglosajón ha cristalizado el rótulo ciencia del cambio climático, ¿no? El problema es que ahí en verdad no tenemos a una única categoría envuelta, sino que hay una multiplicidad de categorías. Tenemos la física, en todo lo que tiene que ver con la atmósfera, pero también tenemos la biología en tanto en cuanto afecta a los seres vivos, tenemos también la economía por los escenarios económicos que son necesarios conocer para poder hacer predicciones, etcétera. Con lo cual, creo, a mi juicio, me parece que el rótulo es como cuando se define, qué sé yo, se dice, yo soy, qué se dice, soy científico, soy teólogo, ¿no? Porque mi ciencia es la ciencia de Dios. Bueno, alto ahí, vamos a ver. Lo primero es que eso de definir ciencias por un objeto, ¿no? Pues hay que darse cuenta de que las ciencias tienen un campo que puede ser mucho más complejo del que parece
querer decirse cuando se pone una sola palabra, ¿no? Entonces, cuando uno dice ciencia del cambio climático, parece que es que podríamos hacer una ciencia de cualquier cosa, ¿no? Qué sé yo, ciencia, qué sé yo, de las mesas, ¿no? La mesología, ciencia de las mesas. Y puedes decir, sí, pero claro, es que no tiene ningún sentido el rótulo ciencia de las mesas. ¿Por qué? Porque para la ciencia de las mesas es exactamente igual que la ciencia de las sillas, ¿no? O que la ciencia, qué sé yo, de los columpios, ¿no? Es decir, depende de conocimientos de física, etcétera, ¿no? Entonces, algo aquí parece algo así, ¿no? Es decir, no basta con el rótulo para que efectivamente tengamos una única ciencia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo primero que hay que señalar es que la ciencia del cambio climático funciona como rótulo, pero en verdad es una pluralidad de ciencias las que están ahí involucradas. Una pluralidad de ciencias entre las cuales también muchas veces hay conflictos, ¿no? Pues, por ejemplo, a la hora de definir el clima, a la hora de tomar los periodos base para definir el clima, se suelen tomar como 30 años, pero aquí hay un conflicto entre por un lado, los geólogos y los geógrafos, y por otro lado, los meteorólogos y climatólogos, ¿no? Los geólogos y los geógrafos suelen preferir periodos de base para definir el clima, que es la distribución estadística, el tiempo meteorológico, ¿no? Suelen preferir periodos más amplios, ¿no? En cambio, meteorólogos y climatólogos les parece que como el cambio climático va muy rápido, el periodo base hay que reducirlo, ¿no? Y en vez de 30 años tiene que ser 20 o 15, ¿no? Entonces, claro, aquí fíjense cómo se ve muy bien esas tensiones entre las diferentes ciencias que en verdad están recortando ese supuesto campo de la ciencia del cambio climático. Mm, entiendo. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva de la etiqueta, entiendo que la autora hace esa declaración y ella, bueno, también lo transparenta, que es para que se le dé la importancia también dentro del currículum y el tener una asignatura, una disciplina con ese nombre, promovería la formación docente, promovería políticas curriculares. Entonces, según comprendo, es una estrategia para poder enfatizar o darle la importancia curricular a la enseñanza del cambio climático bajo este fracaso, por decirlo de alguna manera, de su abordaje en términos disciplinares, o sea, en disciplinas separadas. Eso lo comprendo. Ahora bien, la autora sí argumenta desde una perspectiva que yo veo, que veo la analogía con las otras ciencias. Por ejemplo, la autora argumenta que el cambio climático, el estudio del cambio climático utiliza modelos propios, utiliza ciertas prácticas o utiliza, como usted mencionaba, escalas de tiempo diferentes. Entonces, que por eso merece la pena distinguirla de manera diferente. Entiendo que bajo la teoría del cierre categorial eso no es una categoría cerrada, no está cerrada como ciencia, pero ¿no será también que es una ciencia en construcción y que por eso aún no podría darse por cerrada o nos falta información, elementos, tecnologías para poder concluir que se podría en algún momento cerrar? No sé si me explico bien con la Sí, pregunta. Creo que es a algo ver, el problema es que, digamos, bien, ¿cuál es el campo, ¿no? De la ciencia del cambio climático? Y sería el clima global, ¿no? Un clima global que que incluye que la atmósfera, los océanos, la criosfera, pero también la biosfera. Con lo cual resulta que el objeto de la ciencia del cambio climático, en el fondo, ¿qué es? La Tierra al completo, ¿no? Es lo mismo que decía antes de la ciencia del sistema Tierra, ¿no? Es decir, de nuevo es una ciencia que se define como, es como si digo, voy a hacer la ciencia de los jardines en urbanizaciones cuya extensión sea menos de 200 metros cuadrados. Sí, esa ciencia tendría ciertas especificidades, que son las que tienen que ver con que las urbanizaciones que voy a estudiar, los jardines, esas zonas ajardinadas, no tienen más de 200 metros cuadrados, ¿no? Pero claro, el problema es que cuando yo quisiera hacer esa ciencia, lo que verdaderamente estaría usando sería biología, básicamente, y mezclado a lo mejor con conocimientos arquitectónicos para ver las disposiciones, qué sé yo, de los edificios en esas urbanizaciones y tal, ¿no? Quiero decir que yo el problema que le veo es que es totalmente las ciencias que aplican en el cambio climático, el tipo de cuestiones que se hacen, desde la modelización en superordenadores, el manejo sobre todo de simulaciones, etcétera. Por ejemplo, es lo mismo que se hace en cosmología, es decir, el manejo de modelos es que el clima global se parece mucho al universo tomado como un todo, ¿no?
en el sentido de que lo que se hace básicamente es, como no podemos experimentar con él, porque no podemos manipularlo, no podemos meterlo en un aparato, en un contexto determinante, el único modo de hacer ciencia es por la vía de las matemáticas o de la estadística, ¿no? Y es hacer modelos, modelos que luego se suministran a un ordenador y se deja hacer simulaciones, ¿no? Pero esto es un proceder que es genérico a otras ciencias. Quiero decir, se hace en cosmología, pero también se hace en economía, por ejemplo. Ya, sí, lo entiendo. Me queda muy O sea, claro. no creo que sea algo particular, ¿no? O que no sea No. más, o que la particularidad no tenga más que ver con que tiene que ver con el clima, ¿no? Pero claro, entonces el problema es que lo que hay que analizar efectivamente es las metodologías que ahí se están usando, ¿no? Y entonces se ve que las metodologías que se están empleando en la ciencia del cambio climático, pues son muchas veces comunes a otras ciencias, ¿no? Sí, gracias, profesor. Me queda muy claro. Muchas gracias. Voy a hacer una No, pregunta. la estoy procesando, la Estás estoy procesando. descartando. Si quieres hacer una pregunta, Jennifer, Eh, dale, dale. sí, Carlos, lo que pasa es que mi idea de tesis que estamos ahí Hmm, gestando con Word para darle forma, tiene que ver con cómo usamos generalmente los conceptos de ética y moral como para hmm, regular la actividad científica. sí, Entonces, en función de eso me quedó la duda con esto que mencionaste de los tres géneros de materialidad, hmm, donde uno de esos géneros de materialidad es efectivamente el sujeto racional. Entonces quería ver si me puedes explicar si en ese contexto el sujeto es más que nada este operador, que es quien está vinculando de cierta manera este cuerpo teórico, estas entidades físicas, manipulándolos para generar ciencia, o también influye en que el conocimiento científico estaría inherentemente, en un momento tú lo dices, que cambia el mundo. Entonces, es una hmm, construcción operatoria que incide en ese mundo que está allá afuera. Entonces, ahí, si me puedes ilustrar para ver cómo lo puedo hmm. conectar, te lo agradecería mucho. Claro, es que la cuestión es que nosotros ya estamos metidos, por así decir, en el mundo, ¿no? Que muchas veces cuando analizamos estas relaciones entre el científico y el mundo parece como si estuvieran por separado, ¿no? Cuando lo que pasa es que existir es siempre coexistir, ¿no? Es decir, nosotros siempre estamos ya metidos en el mundo entorno, ¿no? Un mundo entorno que no nos es dado nunca de forma natural, ¿no? Nosotros vivimos, por ejemplo, en el mundo heredado de nuestros antepasados, ¿no? Un mundo que ya ha sido roturado, totalmente transformado por ellos, ¿no? Entonces, la cuestión es que las ciencias operan ya en ese mundo heredado, por así decir, ¿no? Y ahí entra también pues todas las cuestiones de la impronta, de la impronta social, ¿no? Eh, entonces, quizás para entenderlo bien, voy a remontarme a una distinción del filósofo Ortega y Gasset, ¿no? Que el filósofo Ortega y Gasset, aunque en otra perspectiva, en otro orden de cosas, ¿no? Estaba intentando superar el debate entre realismo e idealismo, ¿no? Entre pensar que hay un mundo de cosas que ya está dado o que todo viene totalmente, por así decir, encajonado por nuestras ideas, ¿no? Y entonces la posición que él sostiene es la que se llama el perspectivismo, ¿no? Donde existir siempre es coexistir, es decir, es la famosa frase que seguro ustedes han oído de Ortega y Gasset de que yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Y si no la Mm. salvo a ella, no me salvo yo, ¿no? Es decir, que continuamente estamos ya metidos en un mundo No, entorno, una circunstancia que nos ¿No rodea. escuchan? ¿Se escucha? Ahí sí. Sí, la escuchamos. Sí, es que se había cortado. Ah, Se pegó un poquito. Sí, ah. pero ahora sí. Pues decía que la idea fundamental es intentar, ya digo, no concebir al científico y al mundo como algo separado, sino que algo que continuamente están ahí coexistiendo uno con otro y interactuando uno con otro, ¿no? Es decir, transformándolo con los aparatos, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión sería darse cuenta de que el mundo en el cual trabajan las ciencias, por ejemplo, a día de hoy, siglo XXI, es un mundo heredado, ¿no? Es decir, es un mundo en el cual tenemos ya una serie de, por así decir, de conocimientos, pero también de aparatos, de máquinas, ¿no? Que ya lo han cambiado radicalmente, ¿no? No es el mismo mundo que, por ejemplo, podía ser el mundo del hombre neandertal.
Y luego, con respecto a una cosa, la distinción ética-moral, ¿no? Que me comentabas que la usabas, ¿no? Más que nada es criticar el uso que se le da, Mm, entendiendo que ambos son conceptos súper polisémicos y tienen que ver mm, mucho con cómo cada sujeto va a entender ética y moral y cómo son los usos que les da en su discurso. mm. Claro, o Entonces, sea, no hay, perdón, dígame. no, yo te comentaría que ahí quizás a lo mejor te puede interesar echar un vistazo eh, a un capítulo de un libro de Bueno que se llama El sentido de la vida, que tiene un capítulo que se llama, si no recuerdo mal, Ética, Moral y Derecho. Y el materialismo filosófico da una definición, yo creo que, porque es que la confusión cuando se habla de ética y de moral es total, ¿no? Y generalmente cada autor la entiende de una manera que no se sabe muy bien qué es una cosa, qué es otra, ¿no? Generalmente la idea es que la moralidad, por así decir, todos seríamos agentes morales, pero ética solamente harían los profesores de filosofía, ¿no? Entonces parece como que solamente son los que reflexionan sobre la moral, son los que harían la ética, ¿no? Y el materialismo filosófico rompe con eso radicalmente. La idea es la siguiente. Ética viene básicamente de ethos, que es carácter. Es decir, la ética en su raíz tiene un origen individual. Es decir, la ética con lo que tiene que ver es con el conjunto de normas para la salvaguarda de los individuos, ¿no? Moral en cambio, viene de mos moris, que es costumbre. Y la costumbre ya tienen que ver con los grupos. Es decir, la diferencia entre ética y moral, tal y como está en la tradición, no tal y como se entiende en los últimos 20, 40, 60 años, es la siguiente. La ética tiene que ver con la escala del individuo y la moral tiene que ver con la escala del grupo. Pongo un ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, estamos qué sé yo, en España, un problema que hay en el sur de España es pues que aparecen muchas pateras que son pues, con los inmigrantes africanos que llegan, ¿no? Obviamente, si nosotros estamos en una de esas playas y vemos una de estas pateras, desde el punto de vista de la ética, cuyas normas son la salvaguarda de los individuos, ¿no? Inmediatamente nada más llegar, ¿qué tenemos que hacer? Pues darles alimentos, taparles con mantas, ayudarles, ¿no? Eso es lo que pide la ética. Ahora bien, ¿qué pide la moral? La moral ya es la escala del grupo, ¿no? Entonces, desde un punto de vista moral, pues puede ser que si uno, por ejemplo, es cristiano o es, qué sé yo, budista o lo que sea, tiene el deber moral de la caridad y entonces también pues tendría que practicar esa caridad con los que llegan, ¿no? El problema es que hay una tercera escala que a veces se olvida. Está la escala del individuo, que es la ética, la escala de los grupos. El grupo puede ser la iglesia, el sindicato, el gremio de profesores, lo que sea, ¿no? Pero son la escala de los grupos. Pero hay un tercer nivel, distingue el materialismo filosófico, que es la escala de la política, ¿no? Los tres niveles son ética, moral y política. La política ya no tiene que ver o no solo con los individuos o con los grupos, sino que tiene que ver con las sociedades políticas, con los estados, ¿no? Entonces, es muy bonito ver en este ejemplo de la patera, ¿no? Si llega la patera, las normas éticas nos impelen a ayudarle, a darle comida, alimento, tal. Las normas morales, pues hombre, depende un poco de a qué grupos forme parte uno, ¿no? Si uno es, qué sé yo, cristiano, pues tiene el deber de la caridad cristiana y entonces la moral le dirá que tiene que ayudar también a esas personas, ¿no? O si uno es de una ONG, pues tiene que ayudarles, socorrerles, etcétera, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista de la política, aquí ya la cosa cambia, ¿no? Porque si, por ejemplo, un país como España empieza, qué sé yo, a papeles para todos, permite que de repente entren, qué sé yo, 20 millones de inmigrantes, el país se hunde, se desploma, ¿no? Porque es incapaz de acoger a todos ellos, ¿no? Entonces aquí se da el conflicto entre ética, moral y política, ¿no? Entonces, el materialismo filosófico entiende así esas tres disciplinas y luego, pues, analiza, pues, cómo en diferentes sociedades va primando una cosa u otra, ¿no? Por ejemplo, en las sociedades islámicas lo que prima es la moral. Es decir, la Sharia, la ley islámica, se impone a la ética, es decir, al individuo, pero también a la política, ¿no? Y por eso son teocracias, ¿no? En Occidente, en las sociedades, pues, por ejemplo, en las que nosotros vivimos, generalmente lo que prima, ¿qué es? Pues suele primar más la ética, ¿no? En el sentido de que se respetan
los derechos individuales de las personas, ¿no? Entonces, una idea de abordaje de este tipo de cuestiones puede ser, pues, por ejemplo, esa, la línea del materialismo filosófico, de ver cómo están esos tres niveles: ética, moral, política, individuos, grupos y estados, ¿no? Y cómo muchas veces, pues, se da, pues, lo que he dicho en la parte de la ciencia, ¿no? Esa especie de pluralismo discontinuista, donde hay, pues, discontinuidades y saltos entre las diferentes escalas. Ya, súper. Te agradezco un montón. Yo creo que quizá en algún momento te enviaré un correo Sin para problema. un poquito en eso. Muchas gracias. Ya. ¿Lo digeriste? Sí, es que me acordé de una pregunta que me había surgido cuando leía al respecto de que técnica es inseparable de las ciencias. Sí. No se pueden disociar, ¿no? Hmm. Entonces yo me pregunto, tú que tienes tu expertise de profesor también, si un profesor de ciencias debería estar dentro de su etapa vital de profesor, siendo también a la vez científico, para entender cómo es que es esto en el plano del ejercicio, de las técnicas, y así poder transferir esos elementos a la sala de clases, o bien es algo que puede prescindir, ¿no? Acá en Chile los profesores de ciencias no tienen una formación profunda en lo que es la elaboración de investigación científica, ¿no? Y pretendemos pedirles que enseñen a sus estudiantes a indagar, ¿no? Entonces yo creo que ahí me hizo pensar mucho en este aspecto de cómo estas dos cosas, la intrincación entre técnica y ciencia, quizás son fundamentales, y estamos pensando en una formación del profesorado que está coja, profundamente coja. Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Por ejemplo, el profesor, aunque a día de hoy en España pues sufrimos mucho por lo que se llama, y mira, aquí el rótulo es como lo del cambio climático, ¿no? Los pedagogos, ¿no? Los llamados científicos de la educación, ¿no? Claro, cuando de nuevo es lo mismo, la educación está atravesada por muchísimas ciencias, ¿no? Pues empezando por la psicología, luego todo lo que tiene que ver con cuestiones pues derivadas de la biología del cuerpo humano, es decir, es lo mismo, ¿no? Aunque los pedagogos se definan como científicos de la educación, no hay una ciencia de la educación, ¿no? Entonces, y muchas veces existe una visión como que para ser profesor lo que uno tiene que saber es, por decir, aprender a enseñar, ¿no? En España nos dicen los pedagogos que el pedagogo es el que enseña a enseñar, ¿no? Y entonces lo que yo tendría que hacer para ser buen profesor es, antes que a lo mejor ser matemático, ¿no? Los contenidos es algo como secundario y le dan más importancia que uno aprenda técnicas pedagógicas, ¿no? Mi posición es que lo fundamental es los contenidos, ¿no? Porque generalmente, nos guste o no, como aprendemos a enseñar, tiene mucho que ver con imitación, con los profesores que hemos tenido, ¿no? O cómo a la hora de estudiar nos lo hemos explicado, por así decir, a nosotros mismos, ¿no? Aunque sea nosotros mismos, no es que sea algo metafísico, es que simplemente te lo estás contando a lo mejor en voz alta para ser capaz de explicarlo por escrito el día del examen, ¿no? Entonces, lo fundamental no sería tanto, ya digo, a la hora de enseñar, dominar una serie de técnicas pedagógicas, pues qué sé yo, que luego siempre a mí me hace mucha gracia ver las cuestiones, ¿no? Hace unos años se puso de moda el aula invertida, ¿no? No sé si ahí en Chile esto se lleva, es que en vez de sean los alumnos los que hagan, en vez de recibir la explicación teórica del profesor en clase, ellos la hagan en casa y en clase hacen los ejercicios, ¿no? Darle la vuelta a todo, ¿no? Claro, con el tiempo se ha ido viendo y hay estudios estadísticos al respecto de que esto no funciona, ¿no? O solamente funciona en niveles muy altos de educación. Es decir, dicho de otra manera, cuando el alumno ya está educado y es capaz de hacer ese esfuerzo de seguir un desarrollo teórico en su casa solo, ¿no? En los niveles de la primaria o de la secundaria, pues, pues es imposible hacerlo así. Entonces, es fundamental que el dominio de la materia, ¿no? Es decir, que cada profesor domine la materia que está trabajando, ¿no? En el caso del matemático, pues que sepa matemáticas, ¿no? En España tenemos un serio problema. Profesores de matemáticas casi no hay, porque en matemáticas es una carrera con paro cero y entonces los licenciados en matemáticas terminan yéndose
a trabajar en la empresa privada, donde ganan mucho más que siendo profesores de secundaria. Y entonces vienen a enseñar matemáticas, otras especialidades. A veces físicos, pero también químicos, veterinarios, biólogos. Y claro, ellos no tienen el conocimiento de la ciencia matemática que puede tener un matemático, ¿no? Que ha pasado por un mínimo de 4 o 5 años, por así decir, de la disciplina matemática, ¿no? De trabajar su ciencia una y otra vez, ¿no? Pues es lo mismo que, por ejemplo, si a mí me ponen, que soy no matemático, pues, qué sé yo, a tener que explicar química, ¿no? Cuando nunca he cacharreado en un laboratorio, más allá de, pues, alguna cosa sencilla que hice en su momento en el instituto, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, creo que es muy importante el dominio de la ciencia que se va a enseñar y un dominio que tiene que ser no solo teórico, sino práctico, es decir, donde los conceptos agarren a las cosas, ¿no? Donde los conceptos vayan involucrados con los aparatos, con los contextos determinantes, con hacer esas operaciones. Ujú. ¿Más Gracias. consultas? ¿Más consultas? Estamos, Estamos bien. Estamos ready. Estamos. Gracias. Te toca a ti, Waldo. Me toca a mí. No, yo podría hacerle 100 preguntas a Carlos, así que voy a hacer una sola solamente porque ya estamos a 8 minutos del término. Mira, yo tengo una consulta respecto de, bueno, primero, la propuesta de Bueno me gusta al incluir el tema de la persona operatoria, ¿no es cierto? Y cómo tú defines el tema de los campos más que los objetos. Yo tiendo si bien es cierto, yo no tiendo a diferenciar las disciplinas por el objeto de estudio, pero sí por el nivel de la realidad que abarca. Pero no sé si eso es sinónimo de campo. Probablemente a lo mejor hay una convergencia ahí porque los contextos determinantes quizás definen el nivel de la realidad que uno puede abarcar también, no lo sé, podría ser. Ahora mi pregunta es, porque el tema de contexto determinante a mí me hace mucho sentido en las disciplinas experimentales. Pero no todas las disciplinas son experimentales. Química es, yo soy químico y ciertamente que la química podríamos decirse, no sé si es la más experimental de todas, pero si no es la más, debe estar cerca, digamos. Pero también yo estuve leyendo de la teoría del cierre categorial que el cierre categorial habla de este campo operatorio y este cierre, pero utilizan el concepto cerrado no antojadizamente, porque hablan que es cerrado y no aislado. ¿Ya? Eh, y claro, mi pregunta del contexto determinante es el siguiente. Muchas veces el contexto determinante donde está la tecnología, por ejemplo, que uno utiliza para acceder a estas propiedades de los objetos de estudio que uno quiere investigar, a veces provienen desde otras disciplinas. O sea, por ejemplo, en el caso de la química, estas tecnologías provienen de la Sí, física, no provienen de la química. Quizás en la época de Lavoisier, como tú decías, bueno, yo investigaba la realidad desde las mismas sustancias químicas, veía cambios, pero ahora uno utiliza espectrómetros, ¿no es cierto? sí. Entonces, ¿cómo uno puede levantar una disciplina que tiene un cierre categorial en donde el contexto determinante muchas veces viene de otras disciplinas? O sea, no sé si eso lo explica la teoría de cierre categorial o es un flanco abierto que está en discusión, no lo sé. Esa es mi única pregunta que te voy a hacer hoy. Claro, los contextos determinantes, por ejemplo, son fundamentales. A veces en un campo aparece un nuevo contexto determinante que puede venir de otra técnica o de otra tecnología, ¿no? Y rompen el campo. Qué sé yo, en el caso de la física, cuando se puede empezar a experimentar a un nivel microatómico, pues eso hizo obviamente las doctrinas del átomo clásicas, como algo indivisible, saltaran por los aires, ¿no? O por ejemplo, cuando aparecen, qué sé yo, en cosmología los radiotelescopios, ¿no? Entonces eso también hace curiosamente es cuando aparecen estos nuevos campos, ¿no? Estos nuevos contextos determinantes, cuando hay una reorganización total del campo, ¿no? Y efectivamente te doy toda la razón. Muchas veces los contextos determinantes vienen de otras ciencias, de otras tecnologías. Claro, la particularidad es que los materiales sobre los que se aplican son los el campo sobre el que se aplica ese contexto determinante que viene a lo mejor prestado de otra categoría o de otra tecnología, ¿no? Donde se aplican es precisamente los materiales de la ciencia a la que estamos bajo estudio. Quiero decir, comentas en el caso de la física, ¿no? Efectivamente, muchos aparatos, los espectrógrafos, el cromatógrafo, ¿no?
pero los usáis con sustancias a lo mejor que son químicas, ¿no? No, por ejemplo, para investigar la estructura de la materia, ¿no? Ahí estaría, yo creo, la especificidad. Claro, o sea, nosotros ciertamente que lo aplicamos a las sustancias químicas, ¿no es cierto? Es que claro, Claro, ¿sabes sí, sí. te hacía esa Mm, pregunta porque cuando tú, que es una de las pocas cosas que tiendo a no estar de acuerdo con esta visión buenista, pero a lo mejor la malentiendo, es que, claro, si bien es cierto, estoy de acuerdo con que ciencias experimentales como la química no trabajan con la realidad directamente, sino que trabajan con mm, sustancias purificadas, ¿no es cierto? Pero en estricto rigor hacemos eso no porque nos guste hacer eso, es porque finalmente las sustancias en la naturaleza no nos permiten poner a prueba nuestras proposiciones directamente porque son tantas las interferencias que hay que uno tiene que purificar las sustancias para ver si es que una interacción es de un tipo u otro o mm. sintetizar algo que tenga ciertas características. Claro, si sintetizo algo impuro y que está mezclado, no voy a poder medir sus propiedades. Claro, y en ese sentido, yo no sé si la teoría de cierre categorial considera una cuestión que la propuesta de Bunge es muy majadero, ¿no es cierto? Que finalmente toda teoría supone un modelo de la realidad, y como todo modelo es aproximado, y es porque finalmente las proposiciones nunca abordan la realidad en toda su complejidad, porque escapa a las capacidades humanas. Y finalmente uno hace conversar un modelo con la realidad a través de experimentos, es decir, literalmente sistemas hipersimplificados para que las propiedades o las variables que están involucradas se puedan poner a prueba, porque de otra forma no se podrían poner a prueba. Pero hay otras disciplinas como la astronomía, creo yo, ¿no es cierto? Que independiente que está la técnica del telescopio entre medio, ¿no es cierto? Pero no manipula los objetos. No sé si Sí, sí. me explico, ¿no es cierto? Entonces, ¿considera ese matiz la teoría del cierre categorial? Sí, de hecho, o sea, eso es lo que está apuntando es que, por ejemplo, cuando te dices, a través del experimento, pues negociamos con la realidad. Bueno, yo lo que te diría es que el experimento ya es la realidad, ¿no? Aunque a lo mejor es una realidad que está pues enquiasada o con lo que comentas tú como en química, ¿no? Que es la realidad pues acotada del laboratorio, que es lo que permite establecer pues identidades sintéticas, ¿no? Mm. Porque si trabajas con sustancias de ahí fuera, pues no se cumplen las leyes físicas, ¿no? Es aquello de, como dice Nancy Cartwright, ¿no? De que incluso en física muchas veces las leyes son, pues, ceteris paribus, ¿no? Dependen de que se cumplan ciertas cláusulas, ¿no? Para que se den, ¿no? Si no, no se dan, ¿no? Claro, ¿qué pasa con esas ciencias que no permiten la manipulación experimental? Pues desde el punto de vista de la teoría del cierre categorial es que su grado de cientificidad no es ni mucho menos tan alto como el de las ciencias donde sí que se puede hacer la manipulación experimental. Quiero decir, en aquellas ciencias donde podemos manipular, controlar experimentos, la reproducibilidad es quizás, por así decir, las que tienen la mayor fuerza, ¿no? El mayor grado de verdad, ¿no? La mayor franja de verdad. Estoy pensando pues en grandes tramos de la física del estado sólido, en la química, en matemáticas, pues nosotros también manipulamos. Y encima, ¿por qué las matemáticas, alguna vez han pensado, por qué las matemáticas son la ciencia más segura? Porque es que resulta que los objetos que manipulamos los fabricamos nosotros y encima los tenemos a la mano. Es tan fácil como en cualquier superficie plana, sea la arena, podemos trazar un triángulo, hacer ahí unos cálculos, ¿no? Es decir, no necesitamos una serie de condiciones como puede necesitar un químico en un laboratorio con una serie de aparatos y tal, ¿no? ¿Qué sucede entonces con esas ciencias donde no se puede experimentar? Ejemplo de la del cambio climático, ¿no? Pues que obviamente su grado de cientificidad no es tan, no es nosotros establecemos unas metodologías que van desde beta 2 que serían las técnicas, ¿no? Las prácticas, ¿no? Donde, como por ejemplo la política, se habla de ciencias políticas. En España es la Facultad de Ciencias Políticas, pero eso no es una ciencia, ¿no? Entonces, beta 2 sería donde prácticamente ahí no hay cientificidad, ¿no? Hasta alfa 1 que sería el nivel máximo de cientificidad, ¿no? Entonces, ahí hay un acordeón, hay diferentes grados, ¿no? Dependiendo de cómo se consigue, pues, alcanzar la objetividad, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es que en esas ciencias, como la ciencia del cambio climático, pues de lo que está hablando ese hecho que tú señalas es de que obviamente las evidencias son a lo mejor evidencias de tipo estadístico, no son de evidencias de tipo experimental, ¿no? Y la estadística, pues obviamente no tiene el grado de seguridad que a lo mejor tiene una experimentación donde puedes controlar variables, reproducirlas, manipularlas, etcétera. Ok.
Gracias, Carlos. Ya estamos en el tiempo y no queremos abusar de tu tiempo tampoco. Bueno, y ahí te van a contactar, te van a contactar probablemente yo te voy a hacer también algunos planteamientos Mm. que me quedaron pendientes. Así que muchas gracias por introducirnos a la filosofía, Gustavo. Bueno, que espero yo que quede aquí una semilla en nuestra universidad para que se empiece a cultivar de distintas personas. Así que muchas gracias. Un placer, gracias. Bien, con eso terminamos entonces la sesión de hoy. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Saludos. Gracias. Chao, gracias.